Dragon Ball Z Un buen hombre 161, 180 Zorro Novelas ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón, muchas gracias. 161 Toda la nave se sacudió cuando ella aterrizó frente a él, sus ojos pegados a esta criatura diminuta pero increíblemente poderosa. Super Saiyan 3, fuerza que había desafiado a Majin Buu. Era una forma tan poderosa que se necesitaba una enorme cantidad de energía solo para obtenerla, por lo que había pensado que había estado a salvo de ella. Sin la capacidad de generar energía, seguramente habría quemado toda su energía robada con solo alcanzar ese nivel, volviendo inútil la forma. Pero no, de alguna manera había usado el poder del núcleo para lograr el Super Saiyan 3 sin perder una sola gota de la fuerza de Kakaroto. Super Saiyan 3 y Vegeta dio un paso atrás, con los ojos muy abiertos. Sonrió con odio y dio un paso adelante, manteniéndose a su ritmo. Este simple movimiento hizo que el martillo temblara una vez más. La mandíbula de Vegeta se tensó. Podía sentir a Onbagu percibiendo este nuevo poder, tratando de comprenderlo. Los otros justicieros no lo sabían en absoluto, todavía anulados por la mera sensación de que Un y Misato estaban demasiado consumidos por su escape. Y aún así, en todo el universo, solo Vegeta podía comprender a qué se enfrentaba ahora. Su otra bota comenzó a moverse hacia atrás, pero de repente se detuvo, regresó y se plantó. Un escalofrío le recorrió la columna vertebral mientras miraba a la pequeña burla. Un hormigueo caliente recorrió sus músculos y sus ojos bailaron mientras comenzaba a sonreír y reír. La sonrisa de se desvaneció levemente. Bueno, esto es un cambio radical. ¿Por qué te ríes, mono? ¿Toda esa sangre Saiyan corriendo por ti y no lo entiendes? Comentó con expresión llena de celo. ¿Entiendes que estás a punto de morir, no? Dijo mientras saltaban chispas de ella mientras se frotaba las manos. Oh, entiendo que es una posibilidad muy fuerte, respondió, sus dedos parecían picar de emoción. De todos modos Kakaroto nunca me honró con la oportunidad de enfrentarlo como un Super Saiyan 3. No puedes imaginar mi decepción, ya que nunca se me permitió probar su poder, se rió. Y ahora finalmente tengo mi oportunidad. Ella se burló de él. Oh, tendrás tu oportunidad, está bien. Ella apareció frente a él, su pequeño puño se clavó directamente en su estómago. ¡Gaay! Vegeta se atragantó mientras la sangre salía de su boca. Tendrás tu oportunidad de morir. Se levantó de un salto, plantó los pies sobre su hombro y levantó las manos entrelazadas sobre la cabeza como si fueran un garrote. Vegeta gritó mientras cada nervio de su cuerpo gritaba de dolor cuando la fuerza lo envió tan profundamente al suelo que los paneles se rompieron y de repente se encontró apoyado contra tuberías y cables varios metros más abajo, con un fluido verde brillante goteando sobre él desde arriba. La base de su cuello donde había sido golpeado ardía por completo de dolor, sus ojos se dispararon hacia arriba cuando ella apareció frente a él nuevamente. Fuerza de Super Saiyan 3. Transmisión instantánea. Levantó los brazos para bloquear, pero fue demasiado lento, el pie de ella se estrelló contra su torso. Su espalda atravesó varias capas más de mecánica y golpeó una pared de revestimiento blindada. Tosiendo, vomitó sangre. Al instante, ella apareció frente a él nuevamente, lo agarró por el hombro y voló a través del techo tallado por el impacto hacia la cámara del núcleo una vez más. Antes de que pudiera reaccionar, ella lo arrojó, apareciendo detrás de él mientras volaba y lo golpeó en la dirección opuesta. Repitió esto varias veces antes de finalmente golpearlo con un golpe que lo envió a salpicar al piso de abajo, el escudo impidió que su descenso penetrara el piso esta vez. Vegeta gimió, su cuerpo estaba desgarrado y sangrando. Lo observó, evaluando el daño considerable que le había causado. Con el gel verde pegado a su cuerpo, Vegeta se incorporó lentamente, sus brazos temblando de dolor. Tosió, un pequeño chorro de sangre brotó de su boca mientras la miraba de nuevo. Cerró un ojo entrecerrado y la miró desafiante. ¿Eso es todo? Me desafió. Frunció el ceño y dejó al descubierto sus colmillos, lanzándose hacia él una vez más. Las manos de Onbagu temblaban mientras se presionaba las sienes con los dedos. El poder de se había vuelto tan grande, tan terriblemente más fuerte que cualquier cosa que hubiera conocido antes, que apenas podía equilibrar la carga de la sensación de ella en la mente de Vegeta. Pero esa no era ni la mitad de sus preocupaciones. De alguna manera, ella había obtenido un nivel de poder incluso superior al de Vegeta.
La brecha entre su velocidad y fuerza se había vuelto tan grande que Vegeta apenas podía contraatacar. Onbagu siseó dolorosamente contra la tensión. Tengo que aumentar sus defensas, él tiene que sobrevivir a ella. Es la única forma de obtener la victoria, y es la única forma en que sobrevivirá. Abrió los ojos brevemente y vio a sus otros justicieros prácticamente desmayados en el suelo. ¿Pero cómo puedo hacerlo? Apenas sigo en pie. Cerró los ojos de nuevo. Pero no, debo hacerlo. Onbagu buscó en lo más profundo de sí mismo, luchando por reunir la concentración necesaria para aumentar el poder de Vegeta. Aumentar sus defensas. Hacerlo más rápido. Tenía que hacerlo. Sus dientes rechinaron y gruñó y siseó, convirtiéndose en aullidos mientras se esforzaba cada vez más. De repente, sintió que algo se deslizaba y se enroscaba alrededor de su brazo. Onbagu levantó la vista de debajo de su sudor para ver las flores de misado creciendo a su alrededor. «Has hecho todo lo que podías», dijo el avatar. Los ojos de Onbagu se dirigieron hacia la puerta, esperando verla abierta. Pero no, aunque las grietas se habían convertido en una telaraña, todavía estaban selladas. Bajó la cabeza de nuevo y gruñó. «No, debo hacer más, no puedo parar ahora». «Tú ya has hecho todo lo que has podido», repitió Misado. Las vides se alzaron y se enroscaron sobre sí mismas. «Pero nosotros y no». Onbagu se quedó paralizado, mirando la masa de plantas. «¿Qué quieres decir?» Las enredaderas de Misado crecieron por sus brazos y el ki azul comenzó a latir sobre él. Onbagu jadeó y agarró su follaje. «No, Misado, no puedes». Gritó, «Soy impuro, te arriesgarás a corromper tu avatar». La pureza, fluye hacia y desde la impureza, como el agua dulce hacia un mar salado, susurró, «Nosotros, convocaremos la energía que el príncipe Vegeta necesita. Tú, serás el conducto». Los severos ojos de Onbagu temblaron mientras continuaba tensando el vínculo, las llamas magma parpadeaban. «No soy digno. No se pide mérito y cuando la vida está en juego». En lo profundo del mar de estrellas, un planeta verde sagrado giraba sobre su eje. La danza del ki que nadaba a través de su atmósfera brillaba y pulsaba. El rostro de Onbagu se iluminó con una luz azul mientras la energía ardía en una suave llama alrededor de Misado, saltando por las enredaderas hasta llegar a Onbagu. Inhaló profundamente al sentir que la energía pura lo llenaba. «Sí, esto servirá», gritó Onbagu. Sus dedos se hundieron en el pelaje de sus cuernos y sus ojos llameantes se intensificaron. «Soy el gran guardián de la justicia y él es mi protegido. He jurado proteger su cuerpo como tengo que encadenarlo. No fallaré en mis responsabilidades. Ni tampoco fallaré a esta flota». Apretó los dientes y la energía se convirtió en un vórtice a su alrededor mientras rugía. Se enfureció y se burló cuando las piernas del príncipe Saiyajin lo empujaron una vez más, sus músculos se tensaron mientras se ponía de pie temblorosamente, la sangre corría por un lado de su rostro. Sus pies se arrastraron pesadamente hacia adelante, sus pantalones andrajosos colgando sobre sus piernas musculosas. «¿Qué?» Tosió y lo fulminó con la mirada, ¿es eso y lo mejor y qué puedes hacer? La energía dorada rugió a su alrededor. «Eso es todo, sigue levantándote», le gritó con todas sus fuerzas. Se abalanzó sobre él y lo agarró del cabello. «Puedo darte más». Vegeta esbozó una pequeña sonrisa ensangrentada antes de que ella comenzara a llorar de nuevo, su pequeño puño impactando su rostro repetidamente como un tren de carga. «Sí, eso es». Alentó en su mente mientras sus pómulos crujían, «Da todo lo que tengas, Todo lo que tengo es tiempo, pero de todos modos, en algún lugar profundo de su interior, tenía miedo». Podía sentir que su cuerpo se rompía a su alrededor lentamente. La brecha entre un Super Saiyan ascendido y un Super Saiyan 3 era casi cómica. No estaba seguro de cuánto tiempo más su cuerpo soportaría este tipo de castigo. O cuánta energía todavía le quedaba aún. Pero fue inútil. Con la velocidad de un Super Saiyan 3 y su uso constante de la teletransportación, ella era demasiado rápida para que él pudiera protegerse, por más que lo intentara. Había estado esperando que ella comenzara a usar algunas de las otras técnicas que había robado de los guerreros a lo largo de los años en algún momento, pero aparentemente las de Goku eran tan útiles que ella no había sentido la necesidad de molestarse. O tal vez estaba demasiado furiosa como para pensar tanto. Pero en cualquier caso, finalmente lo supo. Esto era todo. Este era el poder de un Super Saiyan 3. El poder de Kakaroto. El poder que se atrevió a desatar sobre tan pocos. Poder lo suficientemente poderoso como para vencer al príncipe de todos los Saiyans.
Aún así, a pesar de los hechos, luchó tan duro como lo hacía en cualquier batalla. Sus músculos palpitaban mientras intentaba esquivar, bloquear, atacar, cualquier cosa. Pero incluso cualquier cosa era demasiado. Un golpe golpeó su torso con tanta fuerza que casi lo entumeció, su espalda se incrustó en el suelo nuevamente con una salpicadura verde, el escudo blanco caliente y chispeante a su alrededor. Los paneles cedieron y mordieron el mecanismo nuevamente cuando ambos pies de una aterrizaron en su estómago. Cuando un chorro de sangre brotó de su boca, su visión desorientada la vio colgando sobre él, sus colmillos furiosos brillando. Su pequeña y peluda mano agarró perversamente su tráquea. Estoy pensando que deberíamos terminar esto en algún lugar más privado, se burló, algún planeta apartado de la memoria de Goku al que la empatía de Onbagu no pueda llegar. Ella sonrió con odio. Allí, expulsaré el resto de esta energía y te drenaré. El músculo de Vegeta se tensó, luchando por levantarse incluso mientras ella lo estrangulaba. Entonces, puedo regresar fácilmente aquí y terminar el trabajo. Se inclinó sobre él. No importa lo que pase después de este punto, voy a ganar. Mientras consiga el núcleo, al diablo con el resto. La mano de Vegeta se cerró en un puño y la golpeó. Ella la atrapó y se rió. ¿Esto es todo, no? Gritó, golpeando su brazo contra las tuberías, estoy a centímetros de matarte. Ja 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 ja. Hoy termino el trabajo de mi señor y acabo con la raza Saiyan. Vegeta se atragantó, gimió y gruñó, luchando sin descanso contra ella en vano. Sus brillantes ojos verdes se entrecerraron y las llamas malva a su alrededor se encendieron. De repente, para sorpresa de ambos, gigantescas llamas azules saltaron sobre él. ¿Qué? Chilló saltando de él como si fuera a quemarse. Los ojos de Vegeta se abrieron de golpe, sintiendo el poderoso impulso de energía que lo atravesaba. De repente, encontró fácilmente la fuerza para levantarse de nuevo y lo hizo, estudiando el poder azul puro que fluía sobre sus palmas. Se rió entre dientes. Bueno, comentó, mirando al horrorizado parece que las probabilidades no están todas a tu favor después de todo. Los colmillos de se apretaron y su rostro se convulsionó de rabia. Misado. El puño de Vegeta chocó contra su rostro. Solo la empujó hacia atrás un poco, pero aún así su cabeza giró con el golpe. Golpeó una y otra vez, sus pies se levantaron del suelo mientras avanzaba con una potencia sin fin, sin dejar que le diera un solo golpe por la espalda, sin dejar que su guardia atrapara un solo golpe. Rugiendo, juntó sus manos sobre su cabeza y la empujó hacia abajo en el mecánico. Sus botas se plantaron en el suelo, la sangre aún corría de su boca mientras jadeaba. Se la limpió en su muñeca. Eso fue durante los últimos 5 minutos, maldito, molesto y pequeño juguete chillón. Hubo una breve pausa antes de que el suelo bajo sus pies comenzara a temblar y el cráter explotara, la pequeña figura de que emitía chispas de energía, se disparó hacia arriba como un cohete odioso. Sus ojos oscuros y brillantes lo miraron con una mueca de desprecio. Patético. Ahora estás luchando con la ayuda de la energía de otro. Yo diría que eso nos deja a mano, ¿no crees? Replicó Vegeta. Teniendo en cuenta que ni siquiera tienes energía propia. Bajó el ceño. Además, ¿de verdad crees que hay algo que puedas hacer o decir para causarme más vergüenza y? Giró el hombro y presionó un dedo sobre los 4 números brillantes de color aguamarina. ¿Qué esto? Ante esto, ella no tuvo respuesta. Solo pudo gritar con esa voz estridente y enojada, saltando hacia él con un ataque con toda su fuerza. Pero esta vez Vegeta no lo aguantó. Saltó y se desvió hacia un lado con cada golpe, levantando la pierna y golpeando su bota contra la cabeza de ella tan fuerte como pudo. Ella gruñó con ira e irritación, entrecerrando un ojo antes de atacar con una serie rápida de patadas propias. Vegeta se apretó, apartándose del camino de cada una. Su velocidad todavía era increíble, pero con el poder de Misado sumado al suyo, ahora tenía una oportunidad. No podía dejar que le hiciera más daño. Su cuerpo estaba severamente golpeado. Era hora de ponerse a la defensiva y asestar golpes poderosos donde pudiera. Entonces tal vez, solo tal vez, pueda conquistar a este potencial Super Saiyan 3. Goku sabía en su corazón que era un hombre egoísta. Siempre había hecho todo lo posible por ser amable y atento con los demás, por proteger a quienes no podían protegerse a sí mismos. Algunos lo llamarían héroe, y le alegraba el corazón que le dieran ese título. Pero no fue por heroísmo que arriesgó las vidas de todos en la Tierra al permitir que Freezer alcanzara su máximo poder. No fue por bondad que le arrojó a Cell esas semillas en su
Incluso pedirle a Krillin que perdonara la vida a Vegeta había sido un acto parcialmente egoísta. Lo hizo todo por amor al combate, un celo puro y sin adulterar que burbujeaba incontrolablemente en su interior, que lo emocionaba de una manera que ninguna otra cosa podía hacerlo. Amaba el arte de luchar. Amaba participar en él. Y amaba ver a otros sobresalir en el oficio. Fue por eso que, aunque sabía que la vida de Vegeta y de todos los demás estaba en juego, no pudo evitar sonreír con anticipación al sentir que se desarrollaba la pelea entre el monstruo y su compañero Saiyajin. Aunque sabía que debía temer por la vida de su amigo, no sentía nada de eso. Tenía absoluta confianza en que Vegeta ganaría. Sabía que si Krillin o Piccolo estaban allí, le dirían que debería haber comido al menos otro bocado de la fruta para poder recuperarse a tiempo para ayudarlo a luchar. Y sabía que, en cierto modo, tendrían razón. Pero no había forma de que pudiera privarse de la oportunidad de ver a Vegeta ganar esta pelea. Después de todo, si lo que decía Sepis era cierto, Vegeta pensaba que estaba muerto. Lo que significaba que, por primera vez desde que se conocieron, Vegeta lucharía sin tener que soportar el peso de alguien más fuerte que él. Goku sabía muy bien cuánto le había robado siempre ese conocimiento a Vegeta. Era difícil darlo todo en una pelea cuando sabías que solo eras un sustituto de alguien más fuerte. Había tenido una muestra de eso durante los juegos de Cell. Y aunque Goku finalmente había igualado y superado a su hijo Gohan, Vegeta nunca había conocido esa libertad. Él quería eso para él. Quería que el príncipe de todos los Saiyajin alcanzara su máximo potencial y luchara sin cuartel hasta obtener la victoria. Y por mucho que odiara perderse una batalla, estaba emocionado de ser testigo de ella. Contento con esta resolución, Goku dejó caer la cabeza contra el suelo de su habitación, cerró los ojos y sonrió. Creo que dormiré, murmuró para sí mismo, un poco de descanso me vendrá bien. Pero no te preocupes, Vegeta. Seguiré observando. No me perdería esta pelea por nada del mundo. Vegeta nunca antes se había esforzado tanto por alcanzar la perfección en una pelea, y ni siquiera lo hacía por arrogancia. Esta ya no era una lucha puramente por la victoria y la justicia Saiyan. Era una lucha por la supervivencia. A pesar de la enorme fuerza y vigor que le otorgaba el poder de Misado, Vegeta todavía podía sentir lo destrozado que estaba su cuerpo bajo las llamas azules. Ya no había margen para el error. Un solo paso en falso y podría morir muy fácilmente. Sin embargo, era muy emocionante. Golpear con todas sus fuerzas a un ser que podía soportarlo, que se encogía de hombros ante los golpes como si fuera realmente invencible. Y cada vez que su cuerpo se retorcía para evitar uno de los golpes que le devolvían, su sangre brotaba con vigor y celo. Esta era una batalla digna de él. Y la iba a ganar. Estaba absolutamente decidido a ganar. Gritó cuando otro de sus golpes no dio en el blanco, su rostro tembló de rencor. ¿Cómo estás haciendo esto? Gritó, golpeándolo aún más salvajemente, soy una fuerza sin igual. Nadie puede contrarme en este. Se atragantó un poco cuando Vegeta le asestó un puñetazo con toda su fuerza en el torso. Cállate. Rugió mientras hundía el puño. No tenía estómago para juegos, bromas o burlas. De una forma u otra, esta batalla estaba terminando. Aquí y ahora. Él insistía en ese punto con cada golpe que daba, aunque parecía que eso hacía poco contra sus defensas. Solo la enojaba más y más, sus ataques se volvían más crueles y ciegos. De alguna manera, tenía que volver eso en su contra. Tenía que haber una manera de terminar esto. Pero fuera cual fuera esa manera, no iba a hacer que ni un segundo de esto fuera fácil. Incluso en su furia, podía sentir el poder de cada uno de sus golpes cuando pasaban zumbando a su lado, el mismo movimiento del aire amenazaba con derribarlo a un lado. En este punto, ni siquiera era la energía o la fuerza lo que lo llevaba a través de la pelea. Era pura fuerza de voluntad. Ella usó la transmisión instantánea de nuevo, apareciendo detrás de él y moviéndose a su máxima velocidad. Rápido. Demasiado rápido para que él pudiera esquivarlo. Así que hizo solo lo que pudo. Lo bloqueó. Vegeta gritó cuando el golpe golpeó contra su antebrazo, la extremidad casi cediendo ante el temible golpe. Se rió cuando Vegeta fue lanzado hacia atrás varios metros y quedó sosteniendo la extremidad y silbando. Lo sabía. Señaló, un poco demasiado emocionada. Sabía que había ganado. Incluso con la ayuda de Misado, apenas puedes resistirme. Vegeta gruñó con fuerza pero no respondió. No, el tiempo de hablar había terminado. Era el momento de luchar. Hora de luchar.
Una columna de energía dorada azotó y se mezcló con la azul mientras Vegeta gritaba, disparando aún nuevamente. Se las arregló para asestar 2 golpes antes de que comenzara a atacar nuevamente. Tan rápido. Tan poderoso. Y aún así, incluso cuando canalizó toda su energía y la de Misado en la explosión más fuerte que pudo lograr, apenas pareció lastimarla. Incluso Onbagu no podía hacer la diferencia. ¿Era imposible después de todo? ¿No había forma de que pudiera vengar a Kakaroto? Pero no, tal vez había otra manera. Incluso en su furia, incluso en esta forma, ella seguía usando principalmente el estilo y las técnicas de Kakaroto. Tenía sentido, ella había dejado en claro cuánto le gustaba su forma y dado que estaba llena de su energía, tal vez eso también la hacía más inclinada hacia ellos. En cualquier caso, le dio una idea. Su mente se remontaba a su última batalla con Kakaroto, durante su breve tiempo como Majin. Para asegurarse de que solo él tendría la oportunidad de luchar contra Buu, había usado trucos para dejar a Kakaroto inconsciente. No era algo que le gustara hacer en batalla, pero esa táctica había funcionado en Kakaroto y esa táctica había funcionado una vez antes en como un Vegeta. Sí, considerando todo lo que estaba en juego, tal vez era hora de recurrir a ese método. Pero, ¿qué clase de truco podría usarse contra un Super Saiyan 3? Entre retorcerse y esquivar los golpes de buscó la respuesta, sus ojos mirando sutilmente a su alrededor. La cámara del núcleo había resultado severamente dañada, las paredes y el piso se estaban derrumbando y un líquido verde goteaba por todas partes. Pero no le serviría de nada, a menos que quisiera ahogar a de alguna manera. Luego estaba el núcleo en sí. Con los contenedores destruidos, una tormenta de energía viva se arremolinaba continuamente a su alrededor, disparando ocasionalmente poderosos rayos que dañaban aún más las paredes de la cámara. La energía, por supuesto. Eso le dio una idea. Una idea peligrosa. Una idea que fácilmente podría resultar contraproducente o beneficiosa. Pero en ese momento, ¿qué demonios tenía que perder? Le asestó otro golpe. Aunque este falló como los otros, aparentemente logró agitar el aire lo suficiente como para que el príncipe volara de todos modos. Observó con emoción cómo lo golpeaban dentro del núcleo de contención, rebotando varias veces en el suelo con fuertes gruñidos y quedándose quieto. Dio un pequeño jadeo cuando su pelo y cola se volvieron negros y marrones. ¡Oh, inconsciente! Gritó, dejándose caer al suelo y saltando tras él. Malas noticias para ti, Vegeta. Juego terminado. Su peludo pelaje de Super Saiyan 3 se sacudió cuando saltó hacia abajo en el contenedor y saltó hacia él. Salivó mientras lo veía allí tendido, boca abajo. ¡Oh, qué festín de sangre me voy a dar hoy! Expulsaré el resto de esta energía y haré una deliciosa comida contigo. Se acarició la barriga peluda. Oh, espero tener espacio para él, voy a estar tan llena. Se rió, inclinándose sobre él. Sus orejas se erizaron. Espera un minuto. ¿Por qué tu corazón late tan rápido? Cómete esto. Rugió Vegeta, rogando, su cabello se encendió de nuevo dorado mientras la empujaba hacia uno de los rayos vivos que emanaban del núcleo. ¡Daa! Gritó mientras la energía malva la atravesaba, su pelaje humeaba y se incendiaba. Finalmente se apartó de Volt, la explosión la hizo saltar como una piedra por los charcos de líquido verde. Vegeta se puso de pie de un salto, listo para luchar de nuevo, ansioso por ver qué tipo de daño le hacía. Uno de los charcos burbujeó, se agitó y finalmente estalló cuando saltó hacia adelante, con los colmillos apretados y sosteniendo un brazo para sí misma. «Oh, maldito mono», dijo furiosa, «por eso voy a...» ¡Bang! De la nada, una explosión amarilla de energía se formó en el pecho de y explotó, enviándola a volar hacia atrás. ¿Qué? ¡Bang! Una burbuja de energía aún más grande detonó en su pecho, incrustándola en la pared. ¿Qué es esto ahora? Vegeta voló por el aire, observándola. ¡Da! ¡No! Gritó mientras intentaba contener la tercera explosión. Se estrelló aún más contra la pared y los paneles se derrumbaron. Sus dedos se crisparon de terror y rabia. ¡Maldita sea! Está sucediendo demasiado pronto. Lo miró con un odio absoluto en sus ojos. ¡Maldito mono! ¿Tienes idea de lo que has hecho? No, no. Gritó Sepis, apretando el explorador contra su cabeza mientras saltaba de su silla. Maldita sea, ¿y ahora qué? Respondió rápidamente Juridur, con los pies firmemente plantados contra la nave que se convulsionaba. Puede que ya sea demasiado tarde para nosotros. Gritó Sepis, mientras el aceite le corría por el caparazón asustado. La energía.
Está alcanzando un punto crítico incluso antes de lo que había predicho. Si no la expulsamos inmediatamente, todos vamos a explotar. Juridur también estaba sudando cuando Sepis se volvió hacia él. Y es probable que nos llevemos con nosotros todos los planetas vecinos. Los ojos de Juridur se abrieron de par en par y agarró a Sepis por los hombros, sacudiéndolo. Entonces tenemos que mover la flota. Gritó. Uno de los planetas de este sistema está poblado. No hay tiempo, la computadora sigue sin responder. Replicó Sepis desesperado, dejándose caer en su asiento. No hay manera de que podamos llegar a tiempo a los sistemas de navegación. Se cubrió los ojos con las manos. La justicia y la tierra y estamos todos acabados. Vegeta se quedó mirando mientras otra explosión estallaba en el pecho de esta vez un poco más grande que la anterior. Tenía que admitir que no tenía idea de lo que le había hecho a la criatura o qué significaba todo esto. Pero tenía un fuerte presentimiento de que no era bueno. Levantó la cara del suelo, con el pelo humeando y sangre corriendo por una comisura de su boca. Tú, has cometido tu último error, Siseo y grunó. El suelo se agrietó bajo sus pies mientras se ponía de pie. El último error. Vegeta apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando ella voló hacia él, sus nudillos le golpearon la sien. Él gritó cuando fue enviado a dar tumbos, salpicando el fluido verde brillante y convirtiéndose en un nuevo cráter en la pared del fondo. Otra explosión de energía comenzó a formarse en su pecho, pero esta vez la absorbió con fuerza, extendiendo los brazos hacia los lados mientras emitía un rugido agudo. Esto es. Estás muerto. ¿Me oyes, Vegeta? Estás muerto. Vegeta fue lanzado desde el cráter cuando apenas se retorció para esquivar una explosión de energía. Estás muerto. Gritó, su cuerpo ardiendo como un reguero de pólvora con energía dorada, tu familia está muerta. Tu mundo está muerto. Están todos muertos, ¿me oyes? Desorientado y apenas capaz de ver por el latido en su cabeza, Vegeta sintió que se estrellaba contra un charco de líquido de contención, su cola se desenredó y se arrastró entre las burbujas mientras se hundía. Pero después de solo unos pocos pies chocó contra el fondo, recuperó sus sentidos y parpadeó pesadamente. Pronto, escuchó un sonido familiar. ¡Aoooooo! Su cabeza se sacudió hacia él mientras el sonido seguía aumentando. ¡Caay! Gorjeó el líquido. Los ojos de Vegeta se abrieron de par en par. ¿Qué? No. Las extremidades de Vegeta se movieron hacia abajo mientras nadaba hacia la superficie. Jaja, ha perdido la cabeza. Nos destruirá a todos. Ja. Vegeta se lanzó al aire justo a tiempo para ver un Kamehameha de gran potencia que se dirigía hacia él desde las manos del aspirante a Super Saiyan 3. Vegeta no tuvo tiempo de preparar un contraataque adecuado. Simplemente extendió ambas manos y lanzó un rayo dorado de puro desafío desde sus palmas. Los dos rayos opuestos se conectaron con una violenta explosión que sacudió y agrietó todo a su alrededor. ¡Gaa! Gritó Vegeta con tensión mientras concentraba toda su energía en el ataque, haciendo retroceder el incesante Kamehameha con todas sus fuerzas. Se rió. No puedes detenerlo, Vegeta. Le gritó por encima del estruendo, voy a poner todo el poder de Kakaroto en este ataque. No podrás contenerlo por mucho tiempo. Tonta. Le gritó Vegeta mientras apretaba todo su rostro contra la fuerza, me destruirás a mí y a este recipiente con ese ataque. La risa de se volvió aún más repugnante. ¿Crees que me importa? Le gritó ella, mientras el rayo azul se acercaba cada vez más. No me dejaste otra opción. Además, la sangre de Freezer me permite sobrevivir en el vacío del espacio. Vegeta se echó hacia atrás, con el sudor corriendo por su frente. Mientras proteja el núcleo, eso es todo lo que importa. El resto de ustedes pueden ser condenados al infierno. Maldita sea y... Vegeta se atragantó y siseó, dejando que su poder explotara como una llamarada solar, sus botas tocaron la superficie del líquido debajo. Pero a pesar de sus mejores esfuerzos, estaba perdiendo terreno. Rápido. Onbaku agarró con fuerza las enredaderas de Misado, que se tambalearon y casi se cayeron. No es suficiente. Gritó, con los ojos cerrados y las llamas magma encendidas, incluso con todo el poder de la esfera de tu planeta es ineficaz contra un poder de tal magnitud. Misado hundió más sus raíces en la puerta y el revestimiento empezó a desmoronarse como arena. Pero su movimiento sugería otra respuesta. Sus hojas y flores crecían hacia el techo. Onbaku observaba con aprensión, desesperado por saber qué ayuda podían proporcionarle a Vegeta. ¿Es esto todo, Misado?
Le preguntó, mirando hacia atrás a sus compañeros, que todavía estaban apenas conscientes. ¿Es este el final? Las enredaderas se arqueaban desde el techo, enroscándose alrededor de cada una de las formas inmóviles de los justicieros. La energía azul fluía de ellas. Onbagu negó con la cabeza. No será suficiente. Insistió. Incluso el poder combinado de los justicieros palidece en comparación con esta monstruosa fuerza a la que se enfrenta Vegeta. Su rostro de repente se llenó de horror cuando la enredadera que canalizaba la energía de Nebrest estalló en furúnculos y comenzó a supurar. Misado. No es el poder de los justicieros lo que buscamos y susurró Misado en respuesta. El avatar creció y el hermoso follaje llenó cada rincón de la habitación. Es y el poder y de los justicieros. Una energía azul brillante salió disparada del avatar y se filtró directamente a través de las paredes hacia la flota que se encontraba más allá. A pesar de la inutilidad de la operación, Treke se encontró de nuevo dentro de una de las salas de recreación de la nave Prisión 1, golpeando una de las pantallas. Pero el abuso no hizo nada para mover el estridente mensaje blanco señal perdida que colgaba siniestramente en la pantalla. Había sido así durante horas. Las comunicaciones habían cesado en toda la flota. Toda la información que les había llegado había sido de boca en boca. Había rumores de una fuga, un ataque a la MED y disturbios en las naves 3, 4 y 5. Hasta ahora no había habido violencia en la nave Prisión 1, pero todos tenían miedo. Treke frunció el ceño, una arruga de frustración cubría su alargada cabeza. Las líneas de producción eran un desastre, todos estaban demasiado ansiosos y confundidos para trabajar. En cuanto a Drake, no eran los rumores lo que lo asustaba, sino la falta total de información. Después de todo, antes de su arresto siempre había trabajado como un aficionado a la información. Los datos y el conocimiento eran lo suyo y se sentía extremadamente incómodo sin ningún dato concreto que pudiera repartir. Sinceramente, pensaba que sería mejor enfrentarse a una tormenta de camisas rojas que quedarse para siempre en la oscuridad de esa manera. Sin embargo, no había nada que hacer. El sistema de comunicación estaba completamente averiado y ninguna patada o bofetada iba a cambiar eso. Hola, Treke suspiró y se giró para ver a un par de sus amigos de pie en la puerta. El director dice que va a reabrir la cafetería. ¿Quieres venir con nosotros y tomar un par de bunglies? Treke lanzó una mirada triste a la pantalla inactiva y finalmente asintió. Sí, claro. Eso suena, nos dirigimos a las almas que habitamos en esta flota. Los tres se quedaron paralizados de inmediato. ¿Tú y? Sí, respondió Drake, moviendo los ojos. Sí, definitivamente. Empujó a uno de sus amigos a un lado y miró hacia la puerta para ver que todas las camisetas blancas y negras estaban igualmente congeladas. Creo que todos lo estaban. El alcaide David estaba a punto de perder el control. Este motín debería haber terminado horas antes. No, debería haber terminado antes de que empezara. Pero el miedo era como una enfermedad y todos habían estado asustados desde que se interrumpieron las comunicaciones y comenzaron los rumores. Luego se hizo el descubrimiento sobre el campo de pacificación y se desató el infierno. El hecho de que no hubieran aparecido ni refuerzos ni un solo justiciero les dio a los camisas verdes un coraje infundado. Y la moral del personal y la guardia tampoco estaba en su mejor momento. Si alguna situación podía llamarse desastre, era esta. En ese momento, David empezó a considerar otras soluciones. Inundar la nave con gas somnífero, tal vez. Era mejor que quedarse allí parado viendo cómo sus hombres trabajaban tediosamente para reunir a los prisioneros y encerrarlos en celdas mientras el resto de los reclusos les arrojaban cosas por la espalda. Pero justo cuando estaba pensando en estas cosas, oyó una voz fuerte y maternal en su cabeza. Y de repente, los disturbios cesaron, paralizando su marcha y mirándose unos a otros con los ojos muy abiertos. En este preciso momento, tu vida pende de un hilo. Pronto, la perderás. La hermosa voz de Misado. Goku la reconoció mientras dormía, la misma voz dulce, pura y maternal que había entrado en su mente en la sala del tribunal. No solo eso, podía sentir su presencia, la poderosa y suave sensación de su ki extendiéndose hacia la flota y bañándolo. Solo hay una persona que se interpone entre tú y el olvido. Y está fracasando. Vegeta. Podía sentir su lucha mientras luchaba contra la explosión imparable. Goku conocía ese lugar. Había estado en esa misma situación muchas veces antes, con los brazos en alto y temblando, luchando. Era un lugar imposible en el que estar, un lugar donde nadie debería estar solo. Entonces, incluso antes de que Misado lo pidiera, Goku estaba listo para darlo todo.
Por eso, si quieres sobrevivir este día, si quieres estar con este hombre contra el olvido, extiende tu mano ahora. Incluso mientras dormía, la mano de Goku se levantó inmediatamente del suelo y la energía azul fluyó de sus dedos. No es mucho, Vegeta, pero es todo lo que tengo. Así que tómalo. Tómalo y gana. El alcaide David se quedó estupefacto mientras sus guardias dejaban de presionar a los prisioneros y uno por uno comenzaban a levantar un brazo en el aire, mientras el ki fluía de ellos hacia la oscuridad por cada grieta. Los prisioneros también los miraban, de repente ya no se sentían obligados a amotinarse o atacar. Levanta la mano, ofrece tu energía y vive. El mensaje era tan simple y vago, y aún así Drake se sintió fuertemente obligado a prestarle atención. Observó cómo todos a su alrededor levantaban una mano en el aire junto con él, y su ki se combinaba en una sola tormenta que fluía hacia el espacio. ¿Quién crees que es? Drake miró a uno de sus amigos. ¿Quién necesita nuestra energía? No lo sé y Drake se encogió de hombros, observando cómo su energía se desvanecía. Pero por una vez y no necesito saberlo. Si están ahí afuera luchando por nosotros, al final, supongo que eso es todo lo que importa. El sudor corría por el rostro de Vegeta en masa mientras continuaba empujando todo lo que tenía contra la explosión opuesta, luchando contra la increíble ola de Kamehameha. Pero a pesar de sus mejores esfuerzos, cada segundo parecía acercarse más a él, devorando su propia explosión de 2 manos. ¿Por qué no se había quedado sin energía todavía? ¿No había fin para el poder de Kakaroto? Sus palmas ardían por la tensión, sus oídos le dolían por el zumbido constante de la risa burlona de Un. Su lucha era tan extrema que casi se sentía fuera de sí mismo, mirando con fría concentración cómo su cuerpo roto se endurecía, su cola se arqueaba detrás de él, cada cabello dorado se erizaba. El guerrero perfecto. Así se había llamado a sí mismo una vez, eso era lo que siempre había intentado ser. Había habido momentos en su vida en los que había sentido que realmente podía reclamar ese título, pero Kakaroto siempre había roto todas las barreras que había establecido. Entonces había llegado el día en que había presenciado la batalla más grande del universo. Super Saiyan 3 contra Majin Buu. Fue en esos momentos en los que los fragmentos de ese sueño se habían convertido en polvo por última vez y le había entregado el título a su rival, Kakaroto, el Saiyan de la Tierra. En esa admisión, había encontrado una especie de paz, pero también un vacío. ¿Quién era él sino el guerrero Saiyan definitivo? ¿Y qué importaba todo eso si ahora esa gloria había sido robada por un pequeño y monstruoso monstruo que la había vuelto contra él como si fuera un arma? Fue entonces cuando una sensación interrumpió esos pensamientos. Una energía familiar que se filtró en su ser. «¿Kakaroto?», dijo con incredulidad. El rostro sonriente de su compañero Saiyan apareció en su mente. No, no era posible, la energía desconcertante de Un tenía que estar afectándolo de nuevo. Sin embargo, no tuvo mucho tiempo para pensar en ello porque pronto sintió que muchas otras energías fluían hacia él, las llamas malvas saltaban intensamente de sus ojos. ¡Ay, qué es esto! Un se rió mientras la progresión de la onda Kamehameha se ralentizaba. Parece que la hierba encontró algo más de energía para ti. Se burló de él con regocijo. Pero no hará ninguna diferencia. Solo está retrasando lo inevitable. Soy insuperable. Jejejejeje. Tal vez si tuvieras fusión cuántica podrías tener una oportunidad, pero no creo que ni siquiera eso pueda salvarte ahora. Un grito y el rayo azul se intensificó. Vegeta rugió, sus brazos temblaban mientras la ola continuaba avanzando, ansiosa por acabar con él y con la flota. Las enredaderas lo envolvieron mientras Onbagu se desplomaba, apenas capaz de sostenerlo todo por más tiempo. De hecho, en ese momento estaba seguro de que la energía de Misato que fluía a través de él era lo único que lo mantenía consciente. Gimiendo por la distancia y la tensión, levantó la cabeza y observó cómo las partículas de ki fluían a través de las paredes y entraban en el avatar, subiendo por las enredaderas hasta él y luego a Vegeta. Misadoi, dijo Onbagu con voz pesada. La masa de plantas se balanceó y brilló, impertérrita, mientras la energía fluía. Misadoi no es suficiente. Hay más, aseguró la voz susurrante. Fue por su brazo faltante. Sabía que esa tenía que ser la razón por la que esos imbéciles lo habían dejado atrás. La nave Prisión 7 estaba tranquila y casi vacía ahora, cuerpos cubrían el suelo. Y aquí estaba él, abandonado a su suerte en su celda. Mientras esa extraña voz resonaba en su mente, giró la cabeza una vez más para mirar fijamente el muñón que solía ser su extremidad derecha. Lo había perdido en las guerras de facciones después de la muerte de Freezer.
Había rumores de que existían científicos que podrían reemplazar la carne faltante con máquinas, pero él nunca había encontrado nada parecido. No antes de que los bastardos de la justicia lo atraparan de todos modos. Tu vida está en tus manos. Dale tu energía y vive. El prisionero manco de Seven gruñó, levantando los ojos mientras la voz sonaba en su cabeza una vez más. ¿Qué clase de lío habían causado esos idiotas para que una voz fantasmal estuviera a punto de hablar de energía y muerte? Casi quería hacerlo pasar por algún tipo de truco tonto, pero había algo en esa voz que hacía imposible mentir. Después de todo, era un hombre muy, muy malo. Había construido toda su vida sobre la miseria de los demás. Había matado sin pensar dondequiera que hubiera ganancias de por medio. El mal era algo que podía saborear, algo tan familiar que casi podía estrecharle la mano. Después de todo, todavía le quedaba suficiente brazo para eso, a pesar de lo que esos imbéciles que lo habían abandonado pudieran haber pensado. Pero esa voz, fuera lo que fuese, no era nada de eso. Era lo opuesto a todo lo que conocía y amaba. Pura. Amable. Afectuosa. Fuera lo que fuese, no era la voz de un mentiroso. Al saberlo, sabía que lo que decía era verdad. Y si era verdad, entonces su vida estaba en peligro. No le importaba un carajo lo que le sucediera a nadie fuera de él. Así que si la voz simplemente estaba pidiendo ayuda, simplemente la ignoraría. Pero no fue así. Lo tomé de forma muy personal. Estás a punto de morir. Alguien está luchando por mantenerte con vida. Levanta la mano y da tu energía para que puedas vivir. Viéndolo de esa manera, honestamente no había nada que discutir. Si no quieres perecer, levanta la mano. Menos mal que solo es una mano porque solo tengo una para levantar, comentó con un gruñido. Estiró la palma hacia la barrera transparente, observando con curiosidad cómo salían partículas azules. Misado podía sentir que su mensaje se difundía por toda la flota. No bastaba con recurrir a la energía de los justos, sino también a la de los egoístas. Y uno por uno, todos llegaron a la misma conclusión. No querían morir. Sus manos se alzaron hacia el techo de sus celdas y la energía brotó. La energía que Vegeta necesitaba. La energía que le enviaría. Honbagu sintió que fluía hacia él y levantó la vista al oír un sonido repugnante. Para su horror, vio que cientos de bultos se hinchaban en la planta de Misado, explotando y supurando una baba verde amarillenta repugnante. Sus pupilas se encogieron mientras jadeaba y volvía a agarrar al avatar. Misado, no. Gritó, casi gritando a través de las enredaderas. La energía negativa. Mira lo que te está haciendo. El avatar no respondió, las hojas se marchitaron y las flores adquirieron horribles tonos amarillos a medida que el ki corrupto de los prisioneros pasaba a través de su piel. Honbagu miró a su camarada desesperadamente, pero no supo qué más decir. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Misado y una enredadera se enroscó dolorosamente, se extendió y se deslizó suavemente bajo su barbilla. No temas, Honbagu. Haremos todo lo que podamos para preservar el avatar. Pero, si perece, será un pequeño precio a pagar. Honbagu se tragó el dolor y asintió. Lo entiendo. Su ceño peludo se engrosó. Haz lo que debas, Misado. Dale a Vegeta cada gota de energía que tengamos disponible. No te detengas hasta que nuestra gente esté a salvo. La cámara del núcleo se estaba desmoronando a su alrededor, los paneles y el cableado se estaban soltando y volando por los aires en las ondas de energía que se deformaban de los cuerpos de Vegeta y Un. El martillo se sacudió y tembló, las grietas se extendieron por los pasillos y el escudo disparó chispas. Solo el núcleo en sí parecía imperturbable ante la batalla, la energía que se desplazaba y giraba a su alrededor lo protegía de todas las amenazas. No había ninguna duda al respecto. De una forma u otra, esto era todo. Este era el final. Vegeta giró la cabeza hacia un lado y aulló, sus brazos y piernas se doblaron por la tensión. Un ya ni siquiera se reía, solo se quedaba boquiabierta de anticipación, su sonrisa era amplia y casi salivaba. La ola Kamehameha siguió adelante, podía sentir el calor quemándolo contra él ahora, la luz azul cegadora. Sus palmas ardían y hormigueaban de dolor mientras la sostenía a apenas unos pocos pies de su cuerpo. La muerte estaba tan cerca ahora. Oh, tan cerca, casi podía sentir su alma preparándose para saltar fuera de su cuerpo. Un observó con regocijo cómo el sudor le corría por la frente. ¿En qué estás pensando ahora mismo, Vegeta? Le gritó burlonamente. ¿A dónde va la mente del príncipe de todos los monos justo antes de morir? ¿Estás siendo un buen chico y pensando en todos a los que estás a punto de decepcionar? ¿Estás pensando en tu hijo mestizo del que estás tan orgulloso?
¿En tu linda y pequeña esposa débil con su barriga hinchada de bebé? ¿En tu compañero guerrero Saiyan, el querido Kakaroto muerto? Mostró sus colmillos. ¿O simplemente estás abrumado por la idea de que estás a punto de ser asesinado por un pequeño conejito peludo? Yoi, logró decir Vegeta a pesar de la tensión, con los ojos cerrados y los dientes apretados. Tengo que ganar. Oh, ¿eso es lo que tienes en mente? Gorjeó, empujando sus manos hacia adelante mientras el rayo caía sobre él. Yo estaba pensando que estarías noblemente desesperado, pero solo te están tomando el pelo. No puedes ganar, Vegeta. En este punto, solo estás prolongando los segundos de tu vida. Se detuvo, sin embargo, cuando vio otra ola de partículas de energía azul entrar a través de las paredes y comenzar a llenar su cuerpo. Ella se rió. Oh, mira. Se rió. La hierba de alguna manera logró encontrarte aún más energía. ¿Eso te da esperanza, Vegeta? ¿Cuánta energía crees que se necesitará para derrotarme? Se burló. O una mejor pregunta, ¿cuántas horas de tu vida desperdiciaste tratando de superar a alguien? Primero Freezer, luego Kakaroto, ahora yo. Eso es lo que eres, Vegeta, un mordedor de tobillos, destinado para siempre a estar persiguiendo los talones de alguien. Vegeta gimió y gruñó, sus ojos se abrieron de golpe para mirarla mientras el sudor corría por sus cejas fijas. ¿Qué dijiste? Gruñó. Sus párpados se convirtieron en rendijas alrededor de sus brillantes axilas verdes. Dije que no eres un príncipe. Las luces azules brillantes se condensaron a su alrededor mientras sus hombros se estremecían, sus piernas se estiraban debajo de él y el haz amarillo se intensificaba. Lo miró perplejo mientras levantaba la cabeza. Bueno, casi se rió entre dientes, parece que ninguno de ellos está de acuerdo contigo. ¿Qué? Arrugó la frente. Las voces en mi mente y se rió y le dedicó una sonrisa burlancia. ¿Puedes oírlas, uno? Los millones de personas que claman. Yo sí. Y todas piden mi victoria y tu derrota. ¿Qué? Dijo de nuevo, mirándolo fijamente. Yo diría que hay suficientes almas en esta flota para poblar un planeta pequeño, gruñó, sus dedos se curvaron hacia adentro mientras lentamente comenzaba a empujar más energía hacia adelante. ¿Te acuerdas, uno? ¿Cuánto tiempo le tomaría a cualquiera de nosotros bajo el mando de Freezer silenciarlos? ¿Días? ¿Horas? ¿Minutos? Recuerdo. Tomé tantas vidas sirviendo a tu señor. Y me reí mientras vitoreaban a sus campeones, esperando desesperadamente sobrevivir. Sus ojos ardían con el recuerdo de su primera batalla en la Tierra. Hasta que llegó el día en que me enfrenté a un campeón que no caería. Que no permitiría que esos gritos se silenciaran. Los labios de se convulsionaron de irritación. Simplemente muere. La energía ardió como un huracán a su alrededor. El cuerpo de Vegeta se tensó, pero el rayo no avanzó. Tienes nuestros recuerdos, los míos y los de Kakaroto. Pero no te sirven de nada. Porque no entiendes ni una sola cosa de lo que aprendimos en nuestros años de lucha juntos. Cállate, cállate, cállate y muere. Gritó, con cada pelo negro de su cuerpo erizado. Por ejemplo, y lo miró con enojo y levantó una comisura de la boca. ¿Tienes idea de qué es lo que hace que un Super Saiyan sea un ser? Hubo un tiempo en el que pensábamos que no era más que canalizar la furia de batalla pura. Y sí, eso es parte de ello. Pero se necesita mucho más que rabia para hacer un Super Saiyan. Un pie se deslizó hacia adelante, sus brazos se prepararon. Mi forma de Super Saiyan es mi verdadero yo. El centro de todo lo que soy. Apretó los dientes hacia ella. No soy lo que ninguno de ustedes me hizo ser, sino lo que yo elijo. Soy el príncipe Saiyan. Y voy a mostrarte lo impostor que eres. Estás loco. Lo acusó, babeando furiosamente. Es imposible. Sabes que es imposible. Incluso con la energía que has obtenido, tu poder sigue estando muy por debajo del mío. Vegeta se rió, haciendo que sus ojos se abrieran de miedo. Estaba esperando que dijeras eso. Su ceño se bajó. Y te daré una respuesta. Sus músculos se hincharon a su alrededor, sus dientes apretados. Una columna de energía dorada se elevó a su alrededor y luego se condensó, sus brillantes ojos verdes brillaron aún más. A mí, no, me importa. La energía alrededor de sus manos explotó violentamente, el rayo dorado se hinchó 3 veces en circunferencia, tragándose el Kamehameha con venganza. ¿Qué? Gritó mientras el rayo dorado se abría paso hacia ella. ¿Cómo estás? La ola de Kamehameha se hizo más fina. Mierda.
En el último momento, abandonó su ataque y levantó los brazos, el rayo dorado envolvió una tormenta de ki negro. La nave se sacudió y las paredes se desgarraron a su alrededor. Las dos energías explotaron una contra la otra. Finalmente, se hizo el silencio. Vegeta respiraba con dificultad, sus manos todavía estaban en el lugar donde había estado el rayo durante un largo momento. Finalmente bajó las palmas quemadas, agarrándose las rodillas y tratando de recuperar el aliento. Pero solo se permitió un momento, tragando y respirando un poco más ligero mientras miraba fijamente hacia adelante. Sus músculos y heridas mostraban a través de sus pantalones rojos andrajosos, avanzó a través del metal destrozado y los cables rotos hasta donde quedaba uno de los charcos de fluido de contención. Con la boca en una línea plana, se arrodilló ante él y hundió el brazo hasta el hombro. Pasaron segundos mientras apretaba los dientes, tirando de su brazo hacia arriba. Se desmayó y tosió un esputo verde, con el pelaje enmarañado y goteando mientras Vegeta la sostenía por una oreja. Sus ojos se abrieron lentamente para revelar que las cuencas de sus ojos habían recuperado su brillo rojo. Con un grito ahogado, levantó sus pequeñas manos temblorosas para ver que su pelaje era corto y blanco nuevamente. Oh no oro, se estremeció. Vegeta gruñó y le dio un golpecito en la nariz. Parece que se han quedado sin nada. No. Gritó, con la boca abierta y los ojos cerrados. Se abalanzó sobre su brazo, pero él le agarró la cabeza y la estrelló contra el suelo. Grrrrrllll. Hizo gárgaras mientras se ahogaba con la sangre que goteaba hacia el cráter que la rodeaba. La mano de él bajó y le agarró la garganta y sus ojos se abrieron de par en par, con lágrimas goteando por las comisuras. Sí, ahí está, ronroneó Vegeta con una expresión de satisfacción, esa mirada impotente que describiste en los ojos de Kakaroto. Y no. Vegeta y tú y no y puedes. Apenas logró entender, sus pequeñas manos lo manoseaban desesperadamente mientras la mano de él envolvía y aplastaba su cavidad torácica. Me temo que no soy tan bueno como pareces pensar que soy, se burló, viéndola retorcerse. Voy a darte exactamente lo que mereces, Voy a verte morir mientras chillas por solo un respiro más. Vas a pagar por lo que le hiciste a Kakaroto. Su ceño se bajó. Vas a pagar con todo lo que tienes. La cola dorada de Vegeta se agitó agresivamente detrás de él mientras veía aún sufrir, luchando inútilmente por escapar de su aplastante agarre sobre ella. Ella escupió sangre y chilló, moviendo la boca en un intento de hablar de nuevo. Sus nudillos se apretaron sobre su garganta. No hables más. Gruñó mientras sus ojos se pusieron en blanco. Nada más para ti. No más juegos. No más trucos. Te aplastaré hasta convertirte en polvo y soplaré las cenizas. Vegeta se inclinó más cerca, a punto de apretar su agarre un poco más fuerte cuando de repente sintió que algo dentro de él lo empujaba hacia atrás. Vegeta gruñó enojado, su rostro se crispó mientras las llamas malva en sus ojos se encendían. Mantente fuera de esto. Gruñó, soltó un chillido mientras apretaba su agarre sobre ella nuevamente, no te atrevas a intentar desviar mi voluntad esta vez, maldito oso. Su muerte es mía. Gritó cuando sus huesos comenzaron a romperse audiblemente, pero las llamas en sus ojos se volvieron aún más intensas. Vegeta siseó y sacudió la cabeza furiosamente. No. No me importan tus ideales de justicia. Agrega otro asesinato a mi historial si lo deseas. La atacó de nuevo. Pero este es un asunto Saiyan. Es mi derecho como príncipe heredero hacer esto. Y no me lo robarás. Los pies gigantes de se agitaron, tratando de hablar, pero más sangre salió a borbotones de su boca. Vegeta apretó los dientes en una risa cruel, rechazando el tirón de Onbagu con cada fibra de su cuerpo, decidido a verla morir. Estaba tan concentrado en su objetivo que ni siquiera vio la bola de energía roja que se dirigía directamente hacia él. Iluminó un lado de su rostro justo cuando sus ojos comenzaron a moverse, tanto el pequeño monstruo como el príncipe Saiyajin volaron uno lejos del otro y volaron y dieron vueltas por el piso de la desolada cámara. Vegeta intentó levantarse, pero unas garras se hundieron en su espalda, inmovilizándolo contra el suelo mientras gritaba. Agotada por la pelea, Neverest pudo agarrar fácilmente su cola dorada. Se acabó el tiempo de jugar, susurró. Su agarre se hizo más fuerte. ¡Gaaa! Aulló Vegeta, su cabello se volvió negro. Con la otra mano sacó el broche y el grillete, colocándolos sobre el extremo de su cola. Sus ojos se llenaron de lágrimas de dolor cuando el broche se hundió en el hueso una vez más, bloqueándolo en su lugar.
Sintiéndose mareado, giró la cabeza, respirando con dificultad y mirando con enojo a Nebrest mientras se bajaba de él. Solo entonces se dio cuenta de las docenas de camisas negras que estaban detrás de él. Se desplomó en el suelo donde había caído. Nebrest se cruzó de brazos y miró hacia abajo con frialdad, agitando la cola. Sus plumas se movieron mientras su pecho escamoso se agitaba y ella se dio la vuelta. Déjalos con los demás. Los guardias rodearon aún, la sangre le corría por la boca mientras la levantaban y la azotaban con sus látigos eléctricos por todas partes, todo su pequeño cuerpo completamente envuelto en ellos. Vegeta gruñó cuando vinieron por él, levantándolo y atando sus muñecas detrás de él con un par de látigos. Caminó mientras arrastraban aún, sus grandes pies simplemente se deslizaban mientras miraba hacia atrás. Ella tosió un chorro rojo y parpadeó hacia Vegeta mareada. Pero incluso a través de la sangre y las ataduras, ella solo lo miró y sonrió. En el momento en que la puerta se había cerrado, los demás habían escapado. Como el impostor ya no proyectaba una señal de energía, habían recuperado el sentido rápidamente y habían actuado. Pero Onbagu no se había ido a ver a la flota, aunque sabía que debía hacerlo. Solo podía sentarse al lado de Misado, mirando con una arruga de dolor en el rostro lo que había sido de su camarada. El avatar aún vivía, pero no parecía estar bien. Parecía que la energía negativa lo había hecho enfermar de alguna manera. Misado había explicado a menudo su necesidad de pureza, pero ninguno de ellos había sabido qué esperar si alguna vez canalizaba ki corrupto. Aparentemente, este era el resultado. Un avatar que era amarillo y marrón y se había encogido a un tamaño tan pequeño que fácilmente podría caber en una bolsa. Extendió una mano para examinar las heridas supurantes y el avatar se acercó a él, la enredadera se enroscó alrededor de sus dedos. Onbagu. El Gregorik se giró y vio al pequeño Orkion de pie allí con esperanzados ojos color guijarros. Está hecho, Onbagu. Hemos reunido a todos los reclusos. El martillo es nuestro de nuevo. Orkion se inclinó hacia adelante, lo examinó y vio que las llamas Marva ya no ardían en sus ojos. Onbagu notó su mirada y suspiró, frotándose la frente. Algo golpeó a Vegeta y perdí el vínculo. Vegeta está bien. Lo traerán a él y a esa cosa ahora mismo, gruñó Onbagu suavemente, mirando a Misado, las hojas se habían enroscado en pequeños brotes. Orkion miró a su alrededor para observar también la vida vegetal. ¿Va a lograrlo? No lo sé, Onbagu sacudió la cabeza. Solo puedo imaginar lo horrible que debe haber sido para ella absorber toda esa energía negativa. Suspiró. Misado nos prometió que haría todo lo posible por preservar el avatar, pero, me duele ver algo que ha sido nuestro compañero durante tantos años en este estado. Sí, dijo otra voz. Se dieron vuelta y vieron que Lasue también regresaba, con sus alas zumbando mientras flotaba. Es malo. Pero ¿y quizás pueda curarse? Ofreció Orkion. No me refería al avatar, replicó Lasue, y miró a Misado. Todos se están relajando como si la tormenta hubiera terminado, pero no es así. ¿Tienes idea de lo que hemos perdido? Ni siquiera estamos seguros de cuánto tiempo ha estado esa cosa disfrazándose de Netelish. Y ahora también hemos perdido a Misado. No digas eso. Gritó Orkion, poniéndose de pie. Tenemos que afrontar la realidad, Orkion, respondió Lasue con calma. Suspiró y se cruzó de brazos. A mí tampoco me gusta, pero estamos en una mala situación. Peor de lo que cualquiera de nosotros cree. Entonces no nos demoremos en enfrentarlo. Onbagu se puso de pie, soltando suavemente la liana de Misado. Esta se deslizó fuera de él y se enroscó en el suelo. Miró a Lasue. ¿Dónde los tienen retenidos? Orkion y yo los reunimos a todos en una de las salas inferiores, respondió, ladeando la cabeza en esa dirección. Hasta que Sepis termine de arreglar la computadora, es el mejor lugar que tenemos. Muy bien, asintió Onbagu. Procedamos. Vegeta estaba sentado en un rincón como un niño al que sus padres mantienen alejado de él, con las muñecas atadas detrás de él. Con las piernas cruzadas, observaba con expresión dura y plana cómo más camisetas rojas se sumaban al grupo en el centro de la sala. Todos los demás lugares estaban llenos de guardias en alerta máxima, listos para atacar a cualquier prisionero que se atreviera a estornudar. En los bordes exteriores de la sala, se podía ver a otros atendiendo a sus compañeros o sus propias heridas. Pero sobre todo, los ojos de Vegeta estaban puestos en separada de los demás y rodeada por al menos una docena de guardias, incapaz incluso de moverse bajo la cantidad de látigos que la sujetaban. Sus ojos brillaban y él apretaba los dientes. Príncipe Vegeta. Giró la cabeza y miró al guardia que había hablado.
Reconoció su especie, pero no podía recordar el nombre. Bípedo con una estructura corporal estándar, piel azul verdosa grisácea y correosa, una espesa mata de pelo naranja y ojos redondos. El guardia lo estudió con nerviosismo y curiosidad. Mi nombre es Juridur, hizo un gesto con la bandeja que llevaba. Debe haber sido una pelea. Estoy repartiendo suplementos curativos, pero parece que podrías usarlos incluso más que la mayoría de los guardias. Vegeta lo miró en silencio por un momento. Finalmente, su mirada se desvió y asintió con la cabeza en señal de aceptación. Juridur dejó la bandeja a un lado y se agachó junto a él, desactivando las ataduras. Vegeta sacó los brazos de detrás de él, esperando mientras Juridur le ofrecía la taza transparente llena de líquido rosa. El príncipe la tomó y se la bebió toda de unos cuantos tragos. Honestamente, parece que podrías usar un tanque de rejuvenecimiento, pero todos esos están ocupados con casos de emergencia. Vegeta gruñó, dejando el vaso vacío. He estado peor. Me doy cuenta de que la mayoría de la gente no seguiría sentada en tu estado. Tomó el vaso vacío y se puso de pie. Te traeré unas vendas más tarde si las necesitas. Ah, y Ten metió la mano en una de las bolsas de su cinturón y le ofreció una pequeña bola roja. Definitivamente te vendría bien un cambio de ropa. Vegeta miró fijamente el objeto ofrecido y desvió la mirada bruscamente hacia el guardia. ¿Qué quieres, muchacho? Comenzó Juridur levemente, girando la cabeza con vergüenza. Nada, yo solo, y lo miró de nuevo. Yo era uno de los guardias que luchaban para detener la invasión del martillo. Un bastardo estaba a punto de convertir mi cabeza en una nada humeante cuando algo lo eliminó y según un amigo, fuiste tú. Vegeta lo observó en silencio mientras hablaba. Lo admito, es un poco difícil para mí entender y que seas quien eres pero te veo aquí siendo mantenido solo y bueno, eso es suficiente para que lo sepa. Le ofreció la esfera roja de nuevo. Sé que probablemente no eres del tipo que está acostumbrado a escuchar esto y o incluso le gusta escucharlo tal vez. Pero gracias. Gracias por hacer lo que hiciste. Por todos nosotros. Incluso si nadie más lo dice y quiero que sepas que estoy agradecido. Vegeta se quedó en silencio por un momento y finalmente gruñó, tomando la bola roja y presionándola contra su pecho. El líquido gomoso rojo se extendió sobre él, absorbiendo los restos de su viejo uniforme y dejando uno nuevo en su lugar. Juridur le asintió, tomó su bandeja y se alejó. Vegeta miró hacia otro lado mientras se iba, levantando una rodilla y cruzando los brazos, un poco más relajado ahora mientras sentía que la medicina ya comenzaba a reparar su cuerpo desde adentro. Su mirada se desvió hacia los otros prisioneros, quienes parecían estar mirando bastante aún. No era sorprendente, después de todo, hasta donde sabían, habían estado siguiendo al verdadero Netelish. Solo podía preguntarse qué estaría pensando ese monstruo ahora que su secreto había sido descubierto. El relativo silencio de la sala del tribunal se vio interrumpido cuando las puertas principales se abrieron y entraron 4 figuras imponentes. Nebrest, Onbagu, Orkion y Lasue. Vegeta los miró con los ojos entrecerrados, sorprendido de no ver también a la planta allí. Todos los prisioneros reunidos en el centro se encogieron y se acobardaron al verlos. Pero hubo uno que no lo hizo. Jejejejejejejeje. Un se rió y se rió al verlos. El cuerpo translúcido de Lasue se volvió un poco más oscuro y gruñó mientras se lanzaba en su dirección. ¿Qué valor tienes, pequeña rata? Le gritó, me voy. Se quedó en silencio mientras Nebrest extendía un brazo frente a él, con Onbagu de pie severamente detrás de ella. Jejeje. Jejeje. Jejejeje. Un reanudó su risa, los guardias que la ataban lucían cada vez más oscuros. Nebrest la miró con frialdad. ¿Qué eres? Preguntó. Su nombre es Un, respondió Onbagu, dando un paso adelante. Una ex agente encubierta de Freezer. Pude deducir eso de mi vínculo con Vegeta. Au, no seas tonto, Onbagu ronroneó moviendo una oreja hacia él. Todos ustedes saben exactamente quién soy. Soy tu amigo y compañero justiciero. Netelish. No, no lo eres. Orkion se abalanzó sobre ella esta vez, con una mano de Onbagu en el hombro reteniéndolo. Tú asesinaste a Netelish. No es así. Jejeje, Orkion, siempre fuiste el inteligente, se burló, inclinando la cabeza hacia un lado. Las plumas de la cola de Nebrest se desplegaron mientras ella daba un paso adelante y extendía la mano con la palma hacia adelante. Aléjate de esto. Los jueces se encargarán de esto. Ella comentó con curiosidad. Levantó la vista pensativamente mientras los guardias obedecían, soltando sus látigos y alejándose de ella, mientras las ataduras eléctricas la mantenían sujeta.
Supongo que técnicamente ese es el término apropiado. Pero después de pasar tanto tiempo como Netelish, realmente me hizo sentir como una mujer. Onbagu la miró con atención. ¿Cuánto tiempo estuviste adoptando la forma de Netelish? Oh, listo, Onbagu dijo con una risita maliciosa. Ya veo de qué se trata todo esto. ¿Quieren información? Porque están tan a oscuras ahora mismo, ¿no? Sus ojos parecieron pasar por cada uno de ellos, desde el justiciero hasta los guardias, los prisioneros e incluso Vegeta en el rincón más alejado. Todos ustedes. Sus diminutos labios se fruncieron lastimosamente, haciendo temblar sus largas orejas hacia los 4 justicieros. Pero, ¿por qué debería ayudarlos? He sido su compañera todos estos largos años y así es como me tratan. Echó la cabeza hacia atrás, alejándose de ellos. Estoy herida, cansada y TSK Vegeta giró la cabeza enojado hacia un lado mientras escuchaba. Nebrest entrecerró los ojos y dio un paso adelante, superando por completo a la pequeña criatura. ¿Crees que es lindo, no? Ella echó la cabeza hacia atrás para mirar a Nebrest y su sonrisa se volvió cruel. Creo que eso es honesto. Maldita sea. ¿Tienes idea del problema en el que estás metido, bola de pelo? Lasue pasó zumbando junto a Onbagu y le bajó la cabeza de golpe en dirección a Un. No sería una gran justiciera si no lo hiciera, ¿verdad, Lasue? Respondió Un suavemente, encogiéndose de hombros bajo sus ataduras. La expresión de Onbagu se ensombreció. No tienes derecho a ese título. Oh, ¿no? Avanzó con paso torpe bajo las ataduras. Su boca se cerró en una mueca maliciosa. Mírense todos. Mis queridos amigos, tan indefensos y perdidos sin su Netelish. Miró hacia otro lado con desinterés. Pero, repito, ¿qué razón tengo para ayudarlos? ¿Qué tal si respondes nuestras malditas preguntas o te arrojamos a la cámara de gas? Espetó Lasue. ¿Razón suficiente para ti? ¡Ay! Un bostezó tiernamente. Supongo que tendrá que bastar. Se dejó caer sobre su trasero, con sus grandes pies sobresaliendo frente a ella. Ahora dijo Nebrest con severidad, mientras sus garras agarraban el suelo, ¿cuánto tiempo estuviste haciéndote pasar por el magistrado Netelish? Ronroneó, levantando ligeramente las orejas. Se inclinó hacia adelante con una sonrisa tímida. La verdadera pregunta es ¿cuánto tiempo llevo en esta flota? Orkion parpadeó con aprensión. ¿Cuánto tiempo? Jejejejeje y 5 años. Eso no es posible, afirmó Nebrest sin rodeos. La flota ni siquiera estaba formada en ese momento. Los ojos de Un se dirigieron con malicia hacia Blecha. Pero estaba en construcción. Los ojos de Onbagu se iluminaron de ira. ¿Quieres decir que Netelish no fue la primera persona a la que reemplacé? Difícilmente. Se tambaleó de un lado a otro. Después de todo, deshacerse de cuerpos en el vacío del espacio es ridículamente fácil. Originalmente, iba a encontrar una manera de robar el núcleo antes de que el martillo estuviera terminado, pero no se presentó ninguna oportunidad real. Entonces, decidí que la única posibilidad real que tendría de obtenerlo y miró a los justicieros. Era convertirme en uno de ustedes. Netelish era la opción obvia. Siempre había sido la más reservada de los 6, nadie lo pensaría 2 veces si la atraparan haciendo algo extraño. Y, dijo Nebrest dándose cuenta, mirando a los prisioneros reunidos, con la mirada fija en la Cor, que tragó saliva. Pudieron elegir a mano a los prisioneros para su insurrección. En particular, a aquellos que estaban considerados para ser ejecutados. Pero cuando empezaste a fingir que eras Netelish, preguntó Lasue. Un se encogió de hombros con indiferencia. No veo qué importancia tiene ese detalle en particular. ¿No lo sabes, Siseó. Su mano agarró con fuerza una de sus orejas. Asesinaste a una de mis mejores amigas y no ves lo importante que es eso. Ella chilló cuando él le tiró de la oreja y lo miró fijamente. ¿Quieres saberlo, príncipe Lasue? Bien. Hace 3 años le saqué hasta la última gota de sangre a tu amiga mientras dormía, la desnudé y arrojé su cuerpo pálido y sin vida por una esclusa de aire. Y por la mañana nos reímos con un vaso de kelga. Narr. Gritó Lasue, agarrándole la cabeza y golpeándola contra el suelo, creando una pequeña abolladura. Los guardias y los prisioneros se encogieron un poco. Vegeta resopló y apretó los dientes con desdén. Tontos. ¿Acaso ninguno de ellos se da cuenta de que están jugando con ellos? La expresión de Orkion se tornó aún más impotente. 3 años, pero eso significa, Onbagu apoyó una mano sobre el hombro de Orkion, pero él continuó.
Nosotros solo conocíamos a la verdadera ella hace 2, a pesar del dolor que le produjo el agarre del Asue, estalló de repente en una risa espantosa y estridente. ¿Qué te hace pensar que alguna vez conociste a la verdadera Netelish? Frunció el ceño, con expresión distorsionada mientras su mejilla se apoyaba contra el suelo. ¿De verdad crees que ese era su nombre? Nebrest finalmente agarró la muñeca del Asue y le hizo soltar la cabeza de un. Por supuesto que no, afirmó con calma mientras Lasue se retiraba enojado, Netelish era un monje de Liba. Aquellos en esa orden reciben nuevos nombres al momento de la iniciación. Lo sabíamos desde el principio. No impresionas. Sí, y qué fácil le resultó todo eso, comentó haciendo crujir el cuello mientras se sentaba de nuevo. Nunca tuve que responder a ninguna pregunta difícil. Entrecerró los ojos. Pero la verdad que no sabes es que un monje Libra puede ser liberado de sus votos si siente que aspira a una causa noble. Orkion parpadeó con sus párpados normalmente inmóviles. Entonces, ¿no tuvo que seguir siendo monja después de unirse a nosotros? Así es, Orkion. La elogió moviendo sus grandes pies. Cualquier otra Libra en su posición habría pedido que la relevaran de sus votos al servicio de la justicia. Sonrió tímidamente. Pero Netelish no, verás, ella tenía un terrible secreto que debía guardar. Un secreto muy oscuro, terrible, esto no tiene que ver con tu interrogatorio, espetó Onbagu, mirándola con enojo. Cualquier secreto que Netelish pudiera o no tener era suyo, su rostro se entristeció. Y se lo llevó a la tumba. Se encogió de hombros otra vez. Es cierto. Lo que queremos de ti es una confesión de cada uno de los actos de sabotaje y coerción que has cometido contra la justicia, siseó oscuramente Nebrest, señalándola con una garra. Suspiró y puso los ojos en blanco con irritación. Pero, por supuesto, te sugiero que te pongas cómoda, esto podría llevar un tiempo, Vegeta observó con el ceño fruncido mientras continuaba cooperando con el interrogatorio. No le importaba lo que le hubiera hecho a esta flota. Todo lo que le importaba era que Kakaroto estaba muerto y su asesino estaba de pie, indefenso, justo fuera de su alcance. Sus ojos se movieron hacia abajo, mirando fijamente su cola encadenada que yacía en su regazo. Hubo un breve período en el que había esperado poder superar su atadura, pero había resultado imposible. Honestamente, era mucho más efectivo que el amortiguador estándar, según el parloteo del Dr. Totle. El soporte reducía el flujo de energía y el pasador lo cortaba por completo. Vegeta deslizó sus dedos debajo del grillete y lo retorció en su agarre como si pudiera aplastarlo. Mientras lo hacía, sintió esos ojos sobre él y levantó la mirada bruscamente con un gruñido silencioso. Efectivamente, le sonreía sutilmente por el rabillo del ojo mientras hablaba, sosteniendo su mirada por un breve momento antes de regresar a sus captores. Vegeta siseó, sus manos retorciendo los pliegues de sus pantalones. Malditos sean todos. ¿Realmente creían que podían encarcelar a esa criatura? No era una cuestión de poder. Poderes que podían arrebatar. Cuerpos que podían contener. Pero era mucho más que cualquiera de estas cosas, lo había visto en su pelea. Ella tenía un intelecto de nivel de genio, probablemente absorbido de muchos más seres que solo Sepis. Y tenía un conocimiento completo y pleno de los interfuncionamientos de la justicia. Estaban jugando al diablo en su propio juego. Como para confirmar estos pensamientos, las largas orejas de conejo de se estiraron y se balancearon mientras hablaba suavemente. El mayor problema con eso, por supuesto, fue engañar al agudo sentido de Misado se detuvo de repente, mirando a los justicieros con el ceño ligeramente fruncido. Oh, qué gracioso. Misado no está aquí. La hierba tiene miedo de no resistir el impulso de matarme. Sus ojos se dirigieron a Onbagu. Oh. ¿Hay otra razón por la que carecemos de su presencia? Onbagu frunció ligeramente el ceño. ¿Estabas diciendo y? Amenazó. Ella se encogió de hombros. Solo que me aseguré de cubrirme constantemente de energía positiva para proteger mi núcleo oscuro y corrupto del avatar. Sus ojos se entrecerraron con una pequeña sonrisa. Reacciona muy violentamente a esas cosas, después de todo. Ella los miró. Pero aún así, a juzgar por sus caras, diría que la ausencia de Misado es más de lo que parece. Sus ojos se movieron repentina y viciosamente hacia Vegeta en su esquina. ¿Fue por él, no? Acusó en voz alta, estabas tan desesperado, desataste a tu criminal más malvado y peligroso, uno tan vil e incontrolable que ni siquiera yo lo reclutaría, y obligaste al sagrado Misado a compartir energía con él. Un horror silencioso se pudo sentir moviéndose a través de los guardias cuando escucharon esto.
Vegeta solo pudo apretar los dientes y hervir por su idiotez. Las alas de Lasue emitieron un zumbido estruendoso. Ese no es el caso. No es así. Sostuvo la mirada intensa de Lasue por un momento, pero luego apartó la cabeza con apatía. Por supuesto, solo estoy haciendo suposiciones basadas en lo que presencié. Si me equivoco, por favor, ignore mis comentarios. Nebrest estiró la cabeza y sus penetrantes ojos magenta se centraron en Vegeta con saña. Vegeta la miró fijamente. Podía ver en esa mirada que ella era la única que estaba de acuerdo con la declaración de Un. Esa era la locura en ella que Kakaroto nunca había podido entender. Que, sin importar qué pasara, Nebrest aceptaría cualquier razón para odiarlo. Pero de repente, una esquina de su boca se levantó, viendo algo más en esos ojos detrás de la rabia. Terror. Confusión. No importaba a quién se le pudiera atribuir la culpa, no había duda de que ella y toda su organización todavía existían en ese momento gracias a él. La mirada de Nebrest se desvió cuando Onbagu golpeó firmemente a Un en la cara. «¿Estás diciendo?», reafirmó. Un siseó, y ese lado de su rostro se crispó de dolor. «Ah, Onbagu. Siempre podemos contar contigo para que seas firme, asertivo y tengas autocontrol». Se chupó un poco el labio y se enderezó. «Pero no hay nada más que contar. Excepto un detalle importante». «¿Y qué detalle sería ese?», insistió Nebrest, moviendo lentamente su cola gruesa y musculosa detrás de ella. «Bueno», y dijo Un suavemente, cerrando los ojos con una pequeña sonrisa. «No es algo que pueda contar realmente. Es algo que tendría que mostrar». «¿Por qué no me gusta cómo suena eso?», preguntó Lasue con irritación. ¿Y por qué por eso eres el gran guardián?», Lasue Un lo miró, todavía sonriendo. «Eres desconfiado y cauteloso. Pero ten por seguro que soy físicamente incapaz de hacerles daño a ninguno de ustedes. Con toda mi energía agotada. Energía que le robaste a Goku», señaló Orkion. «Sin mencionar al resto de nosotros. Nos estamos desviando un poco del tema, ¿no, Orkion?». Un le dirigió una mirada de reproche. «¿Cuál es tu punto, Uno?», preguntó Onbagu, cruzando sus brazos cubiertos de vello. «Mi punto, es que si quieres entender todo lo que ha pasado aquí», afirmó Un, su voz aguda y chillona adquiriendo un tono más bajo, «si deseas comprender cada detalle de mi insurrección, me permitirás mostrarte un aspecto muy importante. ¿Quién fui los últimos 3 años?». «Una vez más estás hablando con acertijos sin sentido», observó Nebrest, impasible. «Eso no es ningún misterio para nosotros». «¿Lo es?». Miró a Nebrest. «Dime. ¿Cómo puedes saber quién era yo en esta flota y si nunca supiste a quién reemplacé?». La ceja oscura y emplumada de Blecha se bajó ligeramente. «Dices que era tu amiga, y sin embargo te ocultó tantas cosas. Dices que era tu aliada, y sin embargo estuve a tu lado mucho más tiempo que ella». Un se inclinó hacia adelante. «¿No quieres saber esa última pieza del rompecabezas?». Entrecerró los ojos y la pluma de Nebrest se erizó. «¿Y por qué tú y mi querida Nebrest me necesitas?». «Y yo digo que estás diciendo tonterías otra vez», ladró Lasue, estirando la cola como una gomita y golpeando el suelo. «Ya hemos escuchado todo lo que necesitábamos por ahora. Simplemente tírenla a una celda». «No, Yoi», protestó Orkion. Miró a Un y su pequeño cuerpo se endureció. «Quiero saber». Onbagu lo miró fijamente. «Eso no es prudente». Tal vez, suspiró Orkion, mirando hacia abajo, pero Netelish se ha ido. Nunca y nunca podremos siquiera ponerla a descansar. Tengo tantos recuerdos de ella que ni siquiera son ciertos». Cerró sus ojos llenos de piedras y sacudió la cabeza. «Al menos y aunque signifique algo malo y quiero saber quién era». «Ella era nuestra amiga, eso es todo lo que necesitamos saber», respondió Lasue. No todos voltearon la cabeza cuando Nebrest dijo esto de repente, su mirada extremadamente fija en el pequeño y peludo monstruo. Sus garras se clavaron en sus bíceps. «Quiero ver esta última pieza de información». Sin sonreír. La mano de Onbagu la agarró del hombro de inmediato y la hizo girar. «Sé que este ser trabaja mediante la manipulación y el subterfugio. Permitirle que siga adelante va en contra de mi buen juicio». «Orkion es el gran guardián y yo soy el gran mariscal», respondió Nebrest, agarrando su mano y alejándola. «Hasta que ella sea una prisionera procesada oficialmente, nuestra autoridad reemplaza a la suya en este asunto». «¿Y qué pasa con mi maldita autoridad?», espetó Lasue, volando hasta quedar a la altura de los ojos de Nebrest. «Lasue, este no es el momento», lo reprendió Nebrest. «Se ha tomado una decisión. Acéptala». La piel gelatinosa de Lasue se arrugó ante ella, pero se echó atrás.
Nebrest inclinó la cabeza hacia Un. Muy bien. Nos revelarás esta última información y nos explicarás su importancia. Pero te advierto que, si intentas algo injustificado, morirás. Nunca haría algo tan tonto, aseguró Un tímidamente. El rostro de Vegeta se arrugó con disgusto mientras observaba. Estaban siendo engañados, lo sabían y aún así seguían adelante con eso. Aunque, de todos modos, tenía que admitir que también sentía curiosidad. Él también quería saber qué clase de criatura había estado debajo de esas túnicas. Fuera lo que fuese, debía haber sido algo horrendo. Después de todo, usando esa forma aún había sido capaz de hacerle algo. Todavía podía sentir esos dedos mientras recorrían delicadamente sus músculos, sentir esos labios y ese aliento dulce y embriagador rozando su cuello, su forma dura como una roca presionada contra su espalda. ¿Qué clase de bestia podría tener tanto poder sobre él? Parecía que pronto lo vería. Y esperaba que el plan de Un, fuera lo que fuese, tuviera éxito. Se merecían cualquier condenación que viniera por detenerlo. Todos los ojos estaban fijos en Un mientras esperaban lo que fuera que estuviera a punto de suceder. Su pequeño cuerpo atado se relajó, sus ojos se cerraron mientras se abrían ranuras canosas en sus mejillas, como las branquias de un pez. De esas ranuras brotaba esa baba gris. Las expresiones se volvieron más curiosas cuando Un se acurrucó, su cuerpo se transformó en un corazón mientras la baba la cubría y la envolvía, su leotardo negro ondulaba. Las venas crecieron desde el corazón hacia la baba que se espesaba y desde allí la formación se hizo más rápida. Fieles a sus designios, las ataduras eléctricas nunca soltaron su control, incluso cuando un cuerpo hinchado se formó debajo de ellas. Lleno de venas, el slime comenzó a tomar la forma general de una mujer. Un pecho musculoso coronado por senos apretados. Caderas anchas y poderosas. Una cintura delgada adornada por abdominales. Músculo tras músculo unidos bajo una piel bronceada clara. Todos estos eran rasgos que sabían perfectamente que eran Netelish. No hubo sorpresas hasta que de repente surgió una cola, larga, delgada y poderosa. La cola canosa comenzó a crecer pelo. Pelaje marrón. Vegeta se puso de pie. No pronunció una sola palabra mientras se producía el resto de la transformación. Cada músculo delgado y poderoso estaba en su lugar, el pelo empezó a crecer desde su amplia frente. Se alzó como una maravillosa melena puntiaguda, que se levantaba y luego caía para abarcar ambos lados de su cabeza. Creció larga y salvaje, increíblemente espesa y negra como la noche, cayendo más allá de la melena en una gran hendidura como un par de garras o una lengua bífida que colgaba hasta sus anchas caderas y su cola marrón que se movía. La mandíbula de Vegeta colgaba, su respiración era agitada y sus ojos temblaban. Los ojos se abrieron bajo unas pestañas oscuras, negras al principio, pero que luego empezaron a brillar con ese familiar tono violeta. Esos ojos contemplaron a sus viejos amigos y camaradas con una dulzura escalofriante. Por fin, un Netelish se inclinó hacia atrás, haciendo crujir el cuello y la columna. Sí, claro. Es como ponerse un guante viejo que se adapta perfectamente a tus dedos, gruñó. El silencio que llenó la sala del tribunal era ensordecedor, nadie podía moverse ni emitir sonido alguno. Finalmente, una voz se alzó entre el grupo de prisioneros. Bueno, demonios, la Cor abrió la boca con una sonrisa. El cuerpo de Orkion crujió. Tú estabas, ella estaba, un Netelish se encogió de hombros y se apoyó los codos en sus modestos pechos. Vamos, puedes decirlo. Pero nadie quería decirlo. Querían negarlo, llamarlo mentira. Pero todos reconocían cada línea de ese rostro. Era su Netelish, y la verdad ahora era demasiado obvia. Onbagu podía verlo en su mente. Un hombre corpulento y diabólico, un remanente de la antigua To, estaba rodeado de cuerpos, Gregorik y su compañía observaban desde una distancia segura y silenciosa. Esta es una marca más fuerte que el resto a las que nos enfrentamos, observó Onbagu, con los brazos cruzados. Nebrest asintió y se puso de pie junto a él. Lo tomaremos de dos en dos. Manténlo desilusionado con nuestra fuerza. Pero Netelish se limitó a sonreír bajo su máscara, sus brillantes ojos violetas centelleaban. No, me quedo con esta. Onbagu la miró fijamente. Eso sería una gran imprudencia. El riesgo es demasiado alto, deberíamos atacarlo por la fuerza. Y puede que sea cierto, ronroneó ella, apoyando delicadamente la barbilla en el dorso de la mano. Lo miró con fuego y alegría en los ojos. Pero piensa en la diversión. Orkion podía verlo en su mente. Sentado con Netelish en el comedor de su nave, la observó mientras devoraba con celo su cuarto plato de comida.
Ella hizo una pausa, lo miró y se sonrojó, presionándose una mano en la mejilla con una risita avergonzada. Lo siento, debo parecerte un completo cerdo, comentó. ¿Eh? No sé a qué te refieres, respondió él, parpadeando una vez. No pretendo mirarte fijamente. Todavía me estoy acostumbrando a ver este acto de comer. Es muy extraño para mí. Mis actos de comer son extraños para la mayoría, se rió y luego suspiró caprichosamente, apoyando un lado de su cabeza en su palma. De donde yo vengo, solíamos tener los festines más grandiosos. No se veía nada delicado. Montones gigantes de carne asada. Y discutíamos y peleábamos por los mejores trozos y eso hacía que cada bocado fuera aún más delicioso. Oh, dijo con curiosidad, con la mirada fija en sus labios carnosos, ¿qué planeta era ese? Sus ojos se entristecieron y giró la cabeza. Sabes que no puedo decírtelo y... Laswell lo vio en su mente. Mientras descansaban junto a una fogata en algún mundo que luchaban por proteger, le contó su historia por primera vez al miembro más nuevo de su grupo. Y eso resume bastante bien cómo llegué aquí, comentó lacónicamente, con sus alas transparentes apoyadas sobre una roca. Por supuesto, lo admito, aparte de la parte de volver a la vida, mi historia no es para nada impactante. Casi todos en nuestro pequeño grupo perdieron su hogar a manos de Freezer. Neverrest, Onbagu, diablos, incluso Misado. Inclinó la cabeza hacia Orkion. El cerebro de grava de allí no lo hizo, pero el pobre tonto fue criado para enfrentarse a la Organización de Comercio Planetario. Eso habría ido bien. Se rascó una de las pelusas blancas que tenía a un lado de la cabeza. Lo que te deja a ti. Netelish no lo miró ni una vez mientras le contaba estas cosas, su mirada se desvió hacia un lado y apoyó la barbilla en un puño. Bueno. Puedes contar conmigo. Yo también perdí mi mundo por culpa de Freezer. Supongo por tu tono que no era reciente. Casi sonrió a través de esa tela negra. No. No, fue hace unos 25 años. Tuve la suerte de estar fuera del planeta, pero el resto de mi raza no. Fueron hechos intencionalmente para reunirse allí, según tengo entendido. Las alas del aso revolotearon. ¿En serio? Preguntó con interés. Sí. Cerró los ojos y apretó la mano libre hasta formar un puño tembloroso. Cuando me enteré de lo que había pasado, golpeé montañas con los puños hasta que de mis nudillos brotó sangre como un río, y entonces lo único que pude hacer fue gritar. Pero en la mente de Neverrest todo lo que podía ver era a esa chica blecha con el agujero sangrante en el pecho, sus ojos llenos de lágrimas y cada centímetro de su suave pelusa temblando de rabia. Finalmente, en medio de todo el silencio y la quietud, un prisionero se puso de pie de repente, con el ceño fruncido como si acabara de tener una epifanía. Es una maldita Saiyan. 100% mono de pura sangre, criado en casa, confirmó un Netelish, moviendo la cola mientras sonreía tímidamente. Los colmillos de Neverrest se extendieron desde su camastro mientras apretaba el pico y se dirigía hacia un Netelish tan directamente que los guardias retrocedieron asustados. ¡Qué increíblemente irrelevante!, acusó enojada. Ahora todos sabemos que eso es mentira, se limitó a reír un Netelish. No, ella tiene razón. Orkion la respaldó, también dando un paso adelante. Incluso si ella era una Saiyajin, eso no cambia el hecho de que era una justiciera. Su mirada cayó. Además, Goku también era un Saiyajin. ¿Goku? Sonrió, moviendo aún más la cola. ¿Te refieres al legendario Super Saiyan, salvador de la galaxia? El que asesiné bajo tu benévola mirada. Esta vez se escuchó un fuerte murmullo de jadeos, especialmente entre los guardias y los alguaciles. HMPH se encogió de hombros tiernamente, su musculoso cuerpo. Me temo que Goku era único en su especie. Mientras que Breet aquí era un verdadero Saiyan de pies a cabeza. Y como tal, un exmiembro de la TO. Se rió, levantando astutamente su brillante mirada hacia ellos. Sí, Breet. Ese era su verdadero nombre. Una guerrera de élite que servía bajo el rey Vegeta. Una que era muy talentosa en su trabajo, debo agregar. ¿Y se supone que debemos creer en tu palabra, impostor? Onbagu lo fulminó con la mirada. De ninguna manera, lo reprendió ella, lanzándole una mirada de regaño. Eso sería muy inapropiado. Pero, una vez que la computadora vuelva a estar en línea, podrás encontrar fácilmente su registro en la base de datos de TO. Ella era, después de todo, una limpiadora de planetas muy eficiente. Tanto es así que trabajó sola en la mayoría de las misiones, eliminando por sí sola poblaciones de mundos enteros. Es el último uno. Bueno, ¿no eres la capitana obvia?
Lasue se burló, cruzándose de brazos y agitando las alas ruidosamente. Todos en esta sala saben exactamente lo que estás tratando de hacer aquí. Estás tratando de decir que nuestra Netelish era tan malvada como tú. La golpeó en el pecho, poniéndose justo frente a su cara. Bueno, eso no es verdad. Hay literalmente miles de millones de personas que pueden dar fe de qué tipo de persona era ella en esos 2 años que estuvo con nosotros. Muy bien dicho, Lasue combinó Onbagu asintiendo lentamente. Como miembro de la justicia, luchó para proteger a los débiles y oponerse a quienes querían dañar a la galaxia. Y ahora que sé quién era, puedo ver cómo aprovechó esa furia natural en un esfuerzo por detener el mal. E incluso antes de eso, sirvió como monje libra protegiendo el equilibrio natural del universo. Y en lo que a nosotros respecta, afirmó Orkion, uniéndose a la línea de justiciares que se oponían aún, lo que sea que haya podido ser en otro tiempo. Lo que sea que haya podido hacer bajo otro nombre, está claro en nuestro libro. Justo cuando empezaron los murmullos y los gestos de aprobación, un Netelish estalló en una hermosa y burlona risa, su melena de pelo Saiyajin se agitó con el movimiento. Ja 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 ja. Qué retorcido es realmente tu sentido de la justicia. ¿Concederías un perdón total a tu compañero en base a los servicios prestados? Sacudió la cabeza ferozmente en dirección a Vegeta. Pero no te atreverías a hacer lo mismo por él. Vegeta apretó los dientes, incómodo de que la atención se centrara repentinamente en él. Nadie respondió y ella se rió aún más. Ups. No había pensado en eso, ¿verdad? Por supuesto, honestamente no me importa lo que hagas con él. Ya no es mi problema. Y honestamente, él es la menor de tus preocupaciones en este momento también. Su ceja oscura bajó. Lo que realmente deberían preguntarse es, ¿por qué Nebrest está tan callado? Sorprendidos por este comentario, todos los ojos se posaron de repente en la imponente Blecha, con su plumaje rígido y erguido. La tensión en su cuerpo era tan grande que parecía que un pinchazo la haría estallar. Un Netelish saboreó la vista. Porque nada de esto es tan devastador para nadie como lo es para ti, ¿verdad, Nebrest? Porque sabes lo que ellos no saben. Y yo sé lo que no te atreves a decir. Su ceño se frunció, la alegría burlona se desvaneció de su expresión y se profundizó en una intensidad severa. Que desde el principio, tus deseos más profundos han dependido de mí. Los ojos de Nebrest se encontraron con los de ella y un Netelish se rió entre dientes. Piénsalo, ¿tienes idea de lo descuidada que eres? Tus planes beneficiaron a los míos, así que siempre estuve allí, ayudándote sutil y secretamente. Y además de eso, te hice el mayor de los favores, dio un paso hacia adelante, sus músculos Saiyan ondeando mientras sonreía cruelmente. Sakara Netelish. ¿De qué diablos estás hablando? Siseó Lasue, mientras el resto se quedaba mirándolo fijamente. SHHH respondió brevemente un Netelish, volviendo a centrarse en Nebrest. Sí, porque no tienes idea de lo enemiga que estaba destinada a ser. Verás y se encogió de hombros con una pequeña sonrisa de suficiencia. Tus amigos tenían razón. La Breed de antaño y la Netelish que conocías vivían vidas muy diferentes y se aferraban a ideales muy diferentes. Breed era una asesina despiadada y una libertina egoísta. Como Netelish, le enseñaron amabilidad y autocontrol. Pero, sobre todo, le enseñaron algo que todos los verdaderos seres de poder como tú desprecian y sus ojos brillantes se entrecerraron. Un pequeño demonio llamado Misericordia. El pico de Nebrest se abrió, pareciendo luchar por respirar, apenas parpadeando mientras sus garras se movían. ¿Te lo imaginas, Nebrest? Dijo un Netelish suavemente. ¿Los esfuerzos que habría hecho para encontrar redención y perdón para tus prisioneros? Y Vegeta y sus ojos se posaron en el príncipe Saiyajin, que solo podía mirarlo con frustración impotente. ¿De verdad crees que ella te habría dejado salirte con la tuya con todo lo que le has hecho? Ella habría hecho todo lo posible para asegurarse de que tuviera un juicio justo. Estas últimas 2 palabras fueron dichas con la más profunda burla, haciendo que aparecieran los dientes de Nebrest. La mirada de Onbagu se posó en Nebrest pero luego volvió a su prisionero. Muy bien, creo que es suficiente, afirmó con firmeza. Jejeje, pero no he terminado, ronroneó oscuramente, levantando los hombros de forma adorable. Sacudió su exótica melena y le sonrió a Nebrest. ¿Cómo te sientes, Nebrest? ¿Cómo te sientes al saber que uno de tus mayores aliados estaba destinado a ser tu enemigo? ¿Cómo te sientes al saber que ella era una Saiyajin y que Vegeta era su príncipe? ¿Cómo te sientes al saber que tu justicia estaba condenada antes de que comenzara? ¿Cómo te sientes al saber que fui yo quien creó todo tú?
Un rayo rojo le atravesó el centro del pecho y dejó solo un agujero humeante. No había expresión de sorpresa ni traición en el rostro de un Netelish, solo el vacío de una muñeca cuyo alma ya se había evaporado. Se tambaleó levemente por un momento y luego se desplomó en el suelo con un suave golpe. El brazo extendido de Nebrest tembló violentamente, el dedo acusador seguía apuntando mientras ella jadeaba y silbaba. Todo el ruido en la habitación estaba tan muerto como el cadáver de la impostora, con los ojos abiertos y las mandíbulas abiertas de horror, incrédula. ¡Shit! Finalmente lo logró. Gritó Lacor, los otros prisioneros gritaron mientras él clamaba sobre sus cabezas, logrando de alguna manera abrirse paso entre los guardias mientras corría hacia la puerta. Nebrest salió de su trance y sus ojos muy abiertos se movieron cuando Lacor salió disparado y apretó el pico. ¿Y a dónde crees que vas? Chilló, extendiendo la mano y curvando los dedos. Los ojos de Lacor se convirtieron en puntos cuando sus pies dejaron el suelo. ¡Oh, no! ¡Ah! Gritó mientras explotaba. ¡Maldita sea! Gritó Vegeta, apretando los dientes y dando un paso atrás. Antes de que nadie pudiera respirar, rayos rojos comenzaron a caer como lluvia sobre la multitud de prisioneros, los remeras rojas aullaban de terror mientras uno por uno sus vidas eran extinguidas. Monstruos. Animales. Suciedad. Basura. Inmundicia. Gritó Nebrest mientras los cuerpos caían al suelo. Pagarán. Pagarán. Una mano peluda la agarró por la pluma y la elevó por los aires. Parpadeó y Yonbagu estaba en el aire con ella, con el ceño fruncido por la determinación. Anillos de luz malva saltaron de su pecho cuando la apuñaló. Sus ojos se pusieron en blanco y se desplomó inmóvil contra el suelo de la sala del tribunal, mientras la sangre de sus víctimas se acumulaba a su alrededor. Los prisioneros restantes se aferraron a los guardias para protegerse. Las botas de Onbagu tocaron la cubierta suavemente y su frente se aplastó por el dolor. Lasue permaneció de pie, apoyado sobre su cola, con un poco de baba goteando por un lado de su mandíbula colgante. «Oh, mierda», suspiró. Onbagu miró a los guardias y alguaciles, congelados en sus zapatos. «Despejen la sala», ordenó, «lleven a los prisioneros a la sala de audiencias 16». Miró hacia abajo, al cuerpo inmóvil de Nebrest. «Y no hablen de esto con nadie». No se dijo ni una palabra mientras se obedecían estas órdenes. Un guardia se escabulló del resto para recoger a Vegeta. Él no. Él se queda. El guardia y Vegeta se miraron el uno al otro con un breve sobresalto antes de que el de camisa negra saliera arrastrando los pies. Cuando la sala se vació, Nebrest se estremeció y respiró hondo, incorporándose rápidamente apoyándose en un codo. Miró a su alrededor como una niña asustada, temblando. Sus ojos se posaron en los cuerpos que humeaban. ¿Qué? No. ¿De verdad, qué? Onbagu se inclinó ante ella, presionó su mano contra su cabeza y sus ojos brillaron levemente. Tus emociones son erráticas. Has sufrido una crisis nerviosa, Nebrest. Colapso mental. Gritó Lasue, con sus alas zumbando y sus ojos todavía muy abiertos. Onbagu, ¿te das cuenta de lo que acaba de ir? Orkion seguía sin poder decir nada ni moverse, solo miraba fijamente mientras Onbagu tomaba una de las manos de Nebrest y la ponía entre las suyas. Nebrest. Mírame. Ella obedeció, sus párpados temblaban ansiosamente. Estás emocionalmente comprometida. No puedes funcionar. Regresa a tus aposentos de inmediato. Y ve, amigo mío, insistió Onbagu con seriedad. Te ayudaré. Te lo prometo. Pero debes ir. Joy dijo, como en un sueño, poniéndose de pie y rodeándose con un brazo. Joy sí, Joy será mejor y miró hacia los cuerpos y su rostro se contrajo violentamente antes de darse la vuelta. Salió a trompicones por las pesadas puertas. Onbagu la observó mientras se alejaba, sin mirar a nadie más. Pero finalmente emitió un zumbido bajo y retumbante. No necesitas decir nada, príncipe Vegeta. Puedo sentir cada aspecto de tu ira con bastante claridad. TSK escupió Vegeta con disgusto, girando la cabeza hacia un lado y mirándolos a todos con enojo. No tienes que ser empático para saberlo, Gregoric. Mis sentimientos sobre esto están claramente escritos en mi rostro. Monkey tiene razón, Onbagu comentó Lasue, flotando a un lado. Cállate, dijo Onbagu. Lasue obedeció, sorprendido por la grosería del moderado. Se encogió de hombros con fuerza y volvió a centrarse en el príncipe Saiyajin. Parece que la justicia tiene una deuda contigo. ¿Es así? Respondió Vegeta irritado. Sí, asintió Onbagu.
Nos has prestado un gran servicio y me encargaré de que recibas la misma recompensa. Miró a Orkion y Lasue. Pero aún no se ha decidido de qué tipo. Por lo tanto, por ahora te concederé este favor. Se quedó en silencio por un momento y luego miró fijamente a Vegeta. 1 hora. Te concedo 1 hora de libertad dentro de los confines de esta nave. Me encargaré de que ningún miembro del personal te cause problemas durante ese tiempo. Al final de la hora, deberás ingresar a una de las celdas de detención del martillo y permanecer allí hasta que se te den más instrucciones. Vegeta frunció el ceño con enojo. Me robas mi derecho a destruir aún y esto es lo mejor que puedes ofrecer. Escupió de nuevo y le dio la espalda. Eres patético. Tenía razón. Apretó los dientes y miró al suelo. Esta maldita flota estaba condenada desde el principio. Lleno de rabia, su cola se desenrolló y se agitó ferozmente mientras salía furioso por la puerta. Orkion se tiró de la mandíbula, pareciendo moverse por primera vez desde el alboroto de Nebrest. Entonces, ¿qué vamos a hacer? MMRRRR. Gruñó Lasue, apretando la cabeza con ambas manos. Hizo un pequeño berrinche en el aire por un momento, sus piernas como de cangrejo patearon de un lado a otro hasta que por fin dio el más profundo de los suspiros. Bien, tenemos que hacer el control de daños más duro que esta galaxia haya visto jamás si queremos tener alguna esperanza de sobrevivir a esto. Pero y no fue su intención, lo sé, dijo Orkion, levantando las manos hacia Ponachi. ¿No viste su rostro? Estaba tan horrorizada por sus acciones como el resto de nosotros. ¿Crees que eso le importará a alguien más que a nosotros? Siseó Lasue, abalanzándose sobre el pequeño Minarite. Ya sea que haya sido en un ataque de emoción o algo peor, simplemente arrojó nuestra reputación por la ventana. Espera, Orkion se quedó boquiabierto nervioso, ¿qué quieres decir con algo peor? Nada de lo que haya ocurrido en esta cámara debe salir jamás de ella, interrumpió Onbagu, atrayendo la atención de todos. Su expresión se tornó aún más grave. Nada. Dios, odio esto, pero sí, estoy de acuerdo, se quejó Lasue, apoyándose en Orkion en busca de apoyo emocional. Orkion les dirigió a ambos una mirada horrorizada. Pero, ¿qué pasa con la gente que ella acaba de muerto en la batalla? Pero eso es mentira. Oh, mierda, Orkion. Lasue le espetó de nuevo, su piel gelatinosa se oscureció. Tienes que ser tan moralista e ingenuo ahora. ¿Ahora? Ahora. No puedes dejarlo pasar aunque sea una vez. Pero yo creía que defendíamos algo mejor. Gritó Orkion. Lo sabemos. Respondió Lasue con la misma fuerza. Y por eso no podemos decírselo a nadie. Tiene razón, Orkion, dijo Onbagu en voz baja y con tristeza. Bajó la mirada. Nos convertimos en símbolos, pero en el fondo solo somos mortales. Y. La justicia todavía es muy joven y frágil. No sé si podrá sobrevivir a esto. Nosotros sí. Lasue se llevó una mano a la cara con tristeza. No sabemos qué le va a pasar a Misado. Netelish está muerta y miró el cadáver. Incluso se podría decir que está extra muerta ahora. Y no sé cuánto más puede soportar Nebrest. Quiero decir, y es dura. Pero todos tenemos nuestros límites. Entonces, y supongo que depende de nosotros tres arreglar las cosas, suspiró Orkion, inclinando la cabeza en señal de sumisión. Lo entiendo. Mantengan en secreto la identidad de Netelish. Nunca dejen que nadie sepa que Nebrest perdió el control. Es lo mejor para todos, miró hacia arriba. Pero eso deja una cosa más, sin embargo. ¿Qué pasa con Vegeta? Uf, muchacho, suspiró Lasue, dejándose caer sobre su cola, bueno, hay varios problemas con ese. Su juicio fue un fracaso. Goku está muerto. ¿Y él es la única razón por la que todo esto sigue en pie? De hecho, convino Onbagu. Goku y Orkion se abrazó a sí mismo, temblando un poco. Vamos a tener que guardar ese secreto también. La expresión de Onbagu se tornó aún más grave. No sé, sí, es una pregunta difícil. Lasue movió las alas. Ark, no hay una buena razón para que el público lo sepa. Simplemente aplastaría las esperanzas de la gente. En cierto modo, él era un símbolo más grande que nosotros mismos. Debemos informar a su familia, determinó Onbagu. Pero se acordó lo contrario. No se hará ninguna declaración oficial. ¿Pero qué pasa con Vegeta? Insistió Orkion. Lasue se acarició el cuello pensativamente. Está bien. Lo entiendo. Le prestaron toda su atención. Esto es lo que vamos a hacer. Le daremos libertad bajo fianza por 1 año. Dejaremos que se vaya a casa y ponga sus asuntos en orden. Durante ese tiempo podemos limpiar este desastre.
Luego, cuando pase el año, lo traeremos de vuelta y lo juzgaremos nuevamente. Un plan excelente, asintió Onbagu. Sí, asintió Orkion, dando otro suspiro, sí, eso suena como una buena idea. Los detalles se pueden resolver más tarde, afirmó Onbagu, mirando fijamente a sus compañeros, por ahora, hagamos lo que podamos para restablecer rápidamente el orden en esta flota. El silencio era inmenso cuando los tres magistrados salieron de la cámara profanada. Pero ningún silencio era tan grande o terrible como el que se cernía sobre Nebrest mientras los veía partir. No había tenido intención de ir en contra de Onbagu. Había tenido la intención de dirigirse directamente a sus aposentos como le habían ordenado. Pero en el momento en que había oído la voz de Vegeta atravesar esas puertas, había despertado algo en su interior. Así que, en lugar de encontrar descanso en su espacio vital, había ocultado su energía y se había refugiado junto a una de las columnas ornamentadas que decoraban la cubierta judicial. Había escuchado cada palabra, había observado inmóvil cómo Vegeta salía furioso y había escuchado lo que se dijo después. ¿Pero qué se había dicho? Misericordia, sí, misericordia de verdad. La protegerían. Nadie sabría lo que había sucedido en esa habitación. ¿Pero por qué ese conocimiento no la reconfortaba? En cambio, 4 palabras gritaban una y otra vez a través de su cráneo como un latido cardíaco descontrolado. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Docenas de ojos asustados desgarraron sus entrañas como tantas delicadas telarañas. ¿Eso era todo lo que eran sus entrañas? ¿Un vacío sagrado lleno de polvo y restos de arácnidos muertos hace mucho tiempo? No, no. Estaba pensando tonterías. ¿Por qué no podía pensar? ¿Por qué sentía que 100 voces gritaban en su interior? ¿No era solo el eco de su mente? Sí, podía verlo con claridad, un pollito con un agujero sangrante en el pecho gritando mientras un rayo rojo brotaba como un torrente de sus mandíbulas. Con los dedos crispados y temblorosos, Nebrest sostuvo la mano asesina. ¿Había sido eso otra vez? ¿Un grito interno manifestándose en un resplandor de muerte? Sí, lo había sido. Pero medio segundo antes, no había tenido intención de asesinar a nadie. Pero de repente se había encontrado haciéndolo y simplemente lo había visto suceder, como una prisionera en su propio cuerpo. Pero ella no era víctima de control mental. Había sido ella, Nebrest la Carmesí, quien había perpetrado esa matanza. No había duda. Fue un crimen pasional, pero asesinato al fin y al cabo. Sus 2 brazos se tensaron ante ella, tratando de controlar su temblor. ¿Y qué había pasado con Vegeta? Sí, eso había sido parte de ello. Una recompensa, un indulto, ese era su destino. ¿Y se lo había ganado? No. Había hecho más que simplemente poner fin a la insurrección, había hecho todo lo posible por salvar vidas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sus garras se hundieron en sus plumas mientras se agarraba la cabeza, silbando y temblando mientras sus grandes ojos se movían nerviosamente. ¿Podría ser? ¿El destino se había vuelto del revés? El rostro gentil, dulce e insectoide de Sepis pasó por su mente y extendió una mano ligeramente como si pudiera tocarla. Vegeta lo había salvado. ¿Por qué lo había salvado? ¿Qué razón podría haber tenido para haber hecho eso? ¿Estaba tratando de burlarse de ella? ¿Tenía algún motivo externo hacia Sepis? ¿Por qué? ¿Por qué había matado a esos prisioneros desarmados? ¿Por qué Vegeta había salvado a Sepis? ¿Cuándo se había convertido el agua en arena y la noche en día? Se tambaleó y se desplomó contra la pared, sus garras cavando indefensas ranuras en la piedra decorativa. La respuesta es la simplicidad misma, le dijo la adulta Nebrest al niño en su mente, el Vegeta que yo conocía ha cambiado. Él ya no es el demonio cuya sombra había atormentado mis sueños. Pero el niño temblaba y gritaba. No. Él no puede cambiar. Es mío y puedo destruirlo. Él era mío y respondió ella impotente, pero ese hombre y ese hombre malo, malo y se ha ido. Lágrimas de rabia corrieron de los ojos de la chica mientras sus puños se cerraban a sus costados. No, no se ha ido. Solo ha cambiado. Lo cambiaré de nuevo. ¿Qué idea tan infantil? La guerrera sacudió la cabeza. Volver a transformarlo. ¿Lo convertiría en un monstruo otra vez? Observó al polluelo sangrante. ¿En qué me convierte eso? La chica se quedó petrificada, mirando con horror ese otro aspecto del ser Nebrest. Finalmente, inclinó la cabeza y de debajo de su pico surgieron hileras de dientes afilados. Jejeje, ¿entonces es eso? Después de todo lo que pasó, ahora yo soy el monstruo. Una lágrima le corrió por la mejilla. ¿Por qué? ¿Porque quiero castigarlo por lo que hizo? No es justo, tengo que hacerlo pagar.
Cualquier persona sensata sabe muy bien que hay más de una forma de pagar por un crimen, respondió la guerrera, moviendo su cola lentamente, su mandíbula apretada por la frustración. Sin embargo, de todos modos, no hay nada en el universo que más desee que hacerlo sufrir, y la chica se dio la vuelta y levantó las manos. Entonces, ¿por qué no debería hacerlo? Gritó. ¿Acaso no me lo he ganado? Inclinó la cabeza de nuevo, temblando. Toda la basura que he recogido. Todas las vidas que he salvado. Cortó con el brazo en el aire. Todo lo que siempre he querido, todo lo que siempre he soñado, es esto. Esta única cosa. Tengo que destruir a Vegeta. ¿Acaso no me lo he ganado? Sí, me he ganado ese derecho, asintió sombríamente la guerrera, me he ganado el derecho a hacer lo que mi corazón desee. Resopló. Pero nunca hice nada de eso por una recompensa. Lo hice porque quería destruir el universo que estaba gobernado por monstruos y matones. Ese era mi deseo. Pero aún así, no soy feliz. Gritó el polluelo con más lágrimas de ira, nunca seré feliz mientras Vegeta esté vivo. No, y no lo haré, y admitió la guerrera. Estaré atormentada por siempre y en agonía hasta que él no haya pagado el precio máximo. Levantó la mirada. Pero, de nuevo, ¿y no es característico de un monstruo desear el dolor de otro? De nuevo, esos afilados dientes se extendieron desde la paleta del polluelo. De nuevo, pensando que soy un monstruo. ¿Soy un monstruo, no? Se rió enojada y miró fijamente. ¿Quién lo dice? Sus plumas peludas se hincharon a su alrededor. En este universo, las reglas y los juicios los hacen los más fuertes. Se tocó el pecho sangrante con el pulgar. Bueno, ahora soy la más fuerte. Sí, eso es ciertamente cierto, asintió nuevamente el guerrero, pero incluso para mis propios estándares lo que realmente deseo no es nada menos que monstruoso. Un profundo silencio se apoderó de la mente de Nebrest cuando se dio cuenta de esto. Con la respiración agitada, las garras de Nebrest se hundieron más profundamente en la piedra decorativa, y ese agarre fue lo único que le permitió mantener el equilibrio. Pero finalmente cerró la boca y levantó ligeramente la cabeza. El niño apretó el puño con determinación. Bien. Si así es como es, entonces eso es lo que seré. La pequeña flecha se giró para encarar el rostro del niño príncipe Vegeta en su mente y el guerrero se quebró como el cristal. Me convertiré en un monstruo. Por ti, Vegeta. Nebrest se estremeció y se tambaleó cuando el oscuro Kai se derramó en los rincones de su mente. Soltó la pared y se agarró la cabeza una vez más. Un escalofrío le recorrió las escamas y todas las plumas como una aguja penetrante. La oscuridad envolvió cada rincón, rodeando a la chica mientras permanecía de pie resuelta, la guerrera perdida en el turbio esmalte. Si Vegeta es bueno, entonces yo seré malo. No dejaré que ideales mezquinos me distraigan de la única razón por la que sobreviví. Su rostro se contrajo con disgusto. El culto al héroe, la fama, nunca pedí nada de eso. No estoy aquí para mimar sueños idiotas de redención. Solo existo para castigar y destruir, y un código moral es un pequeño precio a pagar por la verdadera justicia. Los ojos de Nebrest se abrieron, como si despertara por primera vez, y miró hacia el pasillo con una dulce y oscura calma, resaltada por la energía roja, muy oscura, que se extendía a su alrededor como una llama lenta. Pensaste que podrías escapar de mí convirtiéndote en un buen hombre, ¿no? Sus mejillas se estiraron en una sonrisa despiadada. ¡Qué linda fantasía! Y cuando se separaron, Orkion y Lasue sin duda habían asumido que él se dirigiría a la tarea de reorganizar las naves prisión. Onbaku honestamente había esperado eso de él también. Pero a pesar de su sentido del deber, él era y siempre sería un Gregoric de corazón. De todos los ideales que Gregoric sostenía, el más fuerte de ellos era Mon-Monya y Forefa Arsat, o traducido libremente como nos protegemos mutuamente. En una vida de exilio autoimpuesto por el crimen de convertirse en un asesino, le quedaban muy pocos a los que aferrarse. Nebrest era uno de esos pocos. Había prometido ayudarla. Y la ayudaría. Pero para lograrlo, primero necesitaba ayuda. Y solo había una persona que podía ayudarlo. Se rumoreaba que había sobrevivido a la masacre del barco Prisión 7. Al cruzar la puerta de seguridad manual, no parecía que estuviéramos entrando en una sala médica moderna. La enfermería de formato abierto de Deamer estaba repleta de cuerpos que se movían por todas partes. Médicos que gritaban órdenes a los ansiosos trabajadores de mantenimiento, técnicos, cocineros y cualquier otra persona que pudieran rescatar para ayudar en la atención de emergencia. Pacientes que entraban y salían de las cámaras de curación y gritaban mientras se les realizaban procedimientos sobre la marcha.
Onbagu se abrió paso con cuidado a través de la locura, cuestionando nuevamente sus propias acciones, pero procediendo de todos modos. Encontró al Dr. Totle golpeando a una desafortunada chica en la cabeza con un portapapeles. No tengo tiempo para tus excusas. Dije Nepolak, no Moralex. Si no puedes con eso, entonces vete. Antes de que vuelvas a alguien catatónico. Le arrojó el portapapeles cuando ella por fin escapó de él. Doctor, dijo Onbagu. Alcaide, dijo el Dr. Totle, sin apenas mirarlo mientras lo ayudaba a pasar un frasco, aunque aprecio su ayuda, ¿no lo necesitan en otro lado? No lo entiendes, dijo Gregoric. Te necesito. Había algo en su voz que hizo que el doctor, de piel verde y arrugada, se detuviera y mirara por encima del hombro mientras otro paciente salía de una cámara de curación. Sus ojos se movieron. 2 minutos. El Dr. Totle los guió rápidamente hacia afuera, mucho más rápido de lo que Onbagu había entrado. Los dos hombres permanecieron de pie en el relativo silencio del pasillo. El Dr. Totle se cruzó de brazos y le dirigió a Onbagu una mirada muy atenta, aunque impaciente. El gran guardián suspiró. Lo que voy a preguntarte puede parecer irrelevante en vista de la situación actual, pero créeme cuando te digo que es una cuestión del destino de esta flota. El Dr. Totle simplemente asintió, todavía esperando. Onbagu respiró hondo otra vez. El día del desperfecto que tuvo lugar en tu enfermería, ¿pasé por alto algo? El más mínimo detalle. Si lo que me preguntas es si pensé que fuiste descuidado, entonces no, respondió brevemente el Dr. Totle. Encontré que tu investigación del asunto, aunque breve, fue muy exhaustiva. Onbagu suspiró, su tono profundo delató alivio. Sin embargo, los ojos de Onbagu se desviaron cuando el doctor se dio la vuelta y le tocó la barbilla. Hay algo que me ha estado molestando. Doctor Resetti. ¿Crees que era inocente como él afirma? El Dr. Totle casi se rió. Y yo soy Lord Freezer, por el profanador, no. No, definitivamente él estuvo involucrado. Comenzó a tirarse de su áspera barbilla otra vez. Pero sus acciones parecen tan perezosas. Explicar. Cállate y lo haré, maldita sea, replicó el Dr. Totle. Golpeó con el pie. Verás, por mucho que desprecie por completo a ese hombre, admito que es un genio de la medicina. Si no fuera un gusano venenoso, sus habilidades podrían usarse para salvar innumerables vidas. Su comprensión del marco estándar no es desafiada por nadie. Dicho esto, entrecerró los ojos. No entiendo por qué hizo lo que hizo. Tal vez tenía prisa, sí, pero con un laboratorio de última generación a su disposición y décadas de experiencia como torturador a sus espaldas, podría haberle hecho cualquier cantidad de cosas horribles a nuestro invitado Saiyajin. Pero en lugar de eso, eligió inyectarle a Vegeta una fórmula que podría haber inventado un estudiante de medicina de primer año o incluso alguien que estuviera lo suficientemente instruido. El corazón de Onbagu latía con fuerza y una imagen pasó por su mente. Nebrest en su habitación, sosteniendo un datapad y un escritorio lleno de libros. Dejando eso de lado, no hay manera de probar efectivamente si la Cor y Tupa estuvieron involucrados o no, como ya determinaste, continuó el Dr. Totle con un movimiento de su muñeca, aunque no hay manera de que esos dos pudieran tener el conocimiento para lograr algo así. Tengamos esperanza. ¿Indulto? Gracias, doctor, dijo Onbagu sin responder, haciéndole una pequeña reverencia. No lo entretendré más en su trabajo. El gran guardián dejó al buen doctor con una mirada confusa y preocupada en su rostro. En cuanto a Onbagu, su expresión curtida no se movió mucho hasta que estuvo a una buena distancia de todas las señales de energía. Fue entonces cuando todo un día de horror, tensión y dolor explotó en él y rugió, golpeando con el puño la pared del pasillo. El escudo de la nave hizo lo posible por absorber el impacto, pero aún así, grietas como telarañas se extendieron por metros hacia adelante desde el epicentro del puño del Gregoric. Onbagu respiró pesadamente con los dientes apretados y luego se desplomó pesadamente contra la pared, desabrochando el primer botón de su chaleco. Por favor, mi viejo amigo, y Onbagu rogó en voz baja, pellizcándose la frente. Por favor, que no sea verdad. Por favor, no me hagas esto, pero aquel pasillo vacío no le ofrecía ni respuestas ni consuelo. Sus enormes botas se movían nerviosamente contra el suelo. En el fondo, sabía que nadie le obligaba a hacerlo. Estaba en su mano ignorar las señales y dejar que el asunto pasara desapercibido. Pero eso no solo sería un error, sino que sería increíblemente egoísta. Respiró profundamente y apretó el puño a su lado. No, solo podía tomar una decisión. Tenía que investigar más a fondo el asunto, y no lo lograría quedándose allí.
Giró a la derecha y se dirigió hacia el tubo de tránsito que lo llevaría al barco prisión número 7, salpicado de sangre.